En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 26 de enero de 2026. Óscar Puente, pues intentó, sin éxito, colarnos un relato que, ¿quién lo iba a imaginar?, estaba fundamentado en la mentira. Lo que ocurre es que las informaciones que han ido apareciendo, pues han dejado al descubierto lo que todos sospechábamos, cualquier persona con un mínimo de sentido común y simplemente aplicando la lógica, es decir, unos tipos que te mienten continuamente en absolutamente todo, ¿por qué te iban a decir la verdad? Cuando estamos hablando de 45 muertos. Del primer accidente, técnicamente hablando, de un tren de alta velocidad en España. Bueno, pues al principio ya saben que estaba lo de los hackers rusos. Esto ya también dijeron luego un sabotaje, todo para no admitir lo que les señala, que es que, pues la vía, su mal estado. Hoy conocemos que Lirio empezó a descarrilar desde un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989. Claro, esto ha llamado poderosamente la atención, pero hay que decir una cosa, que esto es cierto. El problema no es los años que tenga. Evidentemente, con el paso del tiempo se desgasta. Pero si está en buen estado, no hay problema. La cuestión es que Óscar Puente nos dijo que esto estaba completamente renovado. Y es falso. Recordemos lo que nos decía la semana pasada continuamente el todavía, incomprensiblemente, ministro de Transportes. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones. Y en esa línea se han invertido 700 millones de euros en su renovación, ¿no? Y las inversiones concluyeron el año pasado hasta renovar completamente la línea. Tenemos una vía recién renovada y que ha pasado 4 inspecciones en los últimos 3 meses. Bueno, vamos a ver, en esa línea, la Madrid-Sevilla, que es la más antigua que teníamos, ha sido renovada completamente a partir del año 2021. ¿Renovada completamente? Pues hombre, completamente ya sabemos que no. Primero estaba la cuestión de, no, esto no es una cosa de el mantenimiento, ni de haber hecho las cosas mal por parte del ministerio. No. Lo que pasa es que se han quedado sin posibilidades. Lo han intentado, han estado toda la semana. Venga, que esto no se sepa. Bueno, pues ya se sabe. También hemos conocido que nos estuvieron diciendo que no, que ellos sabían perfectamente que el Albia, que desgraciadamente pues bueno, se estampó contra esos vagones de Lirio, que ellos al segundo sabían que había descarrilado. Falso. Tardaron hasta 20 minutos en ser conscientes de ello. Pero es que además, Óscar Puente también ha reconocido que se equivocó, no es que nos mintiera, no, que se equivocó al dar datos falsos sobre la soldadura clave en el accidente de Adamuz y que la auscultación se realizó 2 meses antes de lo que anunció. Él dijo que en noviembre, pues no, en septiembre. La propia DIF. ¿Cómo será de obsceno el asunto que ni pueden taparlo? Pero es que además conocemos, y esto publica El Español en exclusiva, que la soldadura de la vía que causó el accidente de Adamuz no tenía el rango de dureza que exige la normativa de Adif. Y bueno, ese es un informe que es, digamos, es un pliego de condiciones que establece que en la unión entre el carril de calidad 260 y carril de calidad 350 se empleará el kit de soldadura con cargo de 350. La normativa general de Adif, sin embargo, ordena que para soldar carriles de diferente grado de acero se utilizará la carga del acero de menor grado. Bueno, esto no ocurrió, pero esto ya son cuestiones técnicas, que en realidad el conjunto de los ciudadanos españoles dice, oye, yo esto no entiendo nada. Yo qué sé cómo se tiene que soldar una vía, ¿no? Claro, es que usted no tiene que entenderlo. Es que para eso a usted le quitan la mitad de lo que gana para que otros se ocupen de estos asuntos y cuando usted suba en un tren, llegue a su destino. Que no hay que ser experto. Aquí vamos con los hechos, que todo el mundo puede entender. Y es, qué mala suerte, porque siempre dicen, ay, qué mala suerte, es que fue lo primero que dijo Óscar Puente, si no hubiese pasado el Albia, ya. Lo que está claro es que la red ferroviaria está hecha polvo, que los retrasos, los incidentes son una constante. Ya no solo en la alta velocidad, ahora iremos con las cercanías en Cataluña, las noticias, es una cosa espectacular. Cataluña colapsada. Por eso los de Esquerra
Claro, ven que Alianza Catalana les come la tostada y ahora intentan hacer como que, no, esto a nosotros la verdad es que no parece mal. No, es que este gobierno está aquí por ustedes, robando el dinero de los españoles para esos caprichitos y esas ensoñaciones secesionistas. El hecho es que 45 españoles han muerto porque había una vía en mal estado. Y eso lo ha intentado tapar el gobierno continuamente. Y Óscar Puente se defendía diciendo que era imposible porque todo estaba completamente renovado. Íntegramente renovado. Y hoy conocemos que es falso, que es mentira. Entonces aparecía en Radio Televisión Española, Silvia Inchaurrondo, hoy se ha ganado el sueldo, la verdad. Tenía a bien recibir al ministro y decía que, bueno, a ver, que en realidad es que quería decir otra cosa. Se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo. ¿No era necesario sustituirlo? Pues ya nos contará Óscar Puente que menos mal que no era necesario. Porque hoy conocemos que la CIAF, que es la comisión que se dedica a investigar los accidentes ferroviarios, todo lo publica El Confidencial en exclusiva, alertó a Fomento en 2019, del descarrile de un AVE a 92 kilómetros por hora de Adamuz por la antigüedad de las vías, que volvemos a lo mismo. Pueden ser más nuevas o más antiguas. La cuestión es, ¿están bien o están mal? Bueno, pues en ese informe aparece literalmente la antigüedad de los carriles y, entre paréntesis, 25 años. En 2019, que es cuando alertaron. Nada se ha hecho. Lo trágico es que si no estuviésemos hablando de 45 personas que han perdido su vida, hubiese quedado pues como una de estas noticias, otra más. Pues mira, un ave, en este caso un irio que descarrila, ¿qué le vamos a hacer? Porque llevamos viviendo así durante muchísimo tiempo. Pero Óscar Puente sigue como ministro. Es sorprendente, ya no que no dimita, que no esté detenido. Eso es lo sorprendente. Y el jefe de la mafia, Pedro Sánchez, se dedicaba a hablar de él. Claro, es que es como tan mal de la cabeza, porque es que esto, ya no hablamos de temas ideológicos, que también, sino ya es una cuestión, es decir, estas personas tendrían que estar en tratamiento. ¿Quién en su sano juicio? Igual que Óscar Puente, decía, ay, gracias, 2 días han sido muy duros en un tuit. ¿A mí qué me importa cómo se encuentre Óscar Puente? ¿Cómo se encuentran las familias de los 45 que han muerto? Porque él, que es máximo responsable, junto con Pedro Sánchez como presidente del gobierno, tenían unas vías que estaban en mal estado. Que Óscar Puente esté cansado, la verdad es que me trae sin cuidado. Bueno, pues Pedro Sánchez hacía referencia a lo mal que lo han pasado estos días, haciéndonos creer o intentándolo que dejemos de hablar del asunto. Hemos pasado días muy duros, muy desgarradores, y me vais a permitir, al igual que ha hecho Pilar, que mis primeras palabras sean para las víctimas, para las familias, para los vecinos y vecinas de Adamuz y también de Barcelona. Todo el cariño para las víctimas y las familias de esos trágicos accidentes ferroviarios. Y ovación por parte del votante de la PSOE, que también es responsable de lo que estamos viviendo. Porque en realidad la PSOE no deja de ser el síntoma de una enfermedad, y es que vivimos en una sociedad en la que millones de personas, están dispuestas a votar a la PSOE, aunque eso implique que puede ser él el que vaya en un vagón, descarrile y se muera. O su madre, o su novia, o su hijo. Es que estarían dispuestos a sacrificar a su propia madre con tal de que gobierne la PSOE. Claro, esto es lo hemos dicho muchas veces. No es el qué, sino el quién. Si todo esto fuese al revés, bueno, para empezar, el gobierno, supuesto gobierno del Partido Popular ya no estaría. Con todos los escándalos que estamos conociendo. Pero imaginemos un accidente ferroviario, imaginemos que el gobierno fuese coalición PP-Vox, hubiese salido que estaban contratando a Koldo de asesor, a Koldo, el portero de prostíbulos, que estaban colocando a prostitutas, que conociésemos que Óscar Puente ha mentido en numerosas ocasiones. Imaginemos que este no es un ministro de la PSOE,
Es que no estaría. Vamos, es que ya es imposible. No hubiésemos llegado ni hasta aquí. Ni hasta aquí. Porque esto se sabe desde hace mucho tiempo. Y Óscar Puente es el máximo responsable, junto con Pedro Sánchez, que dice que lo está pasando mal. Hombre, es verdad que bien no se le ve. Poco de justicia divina. Pero Óscar Puente tendría que estar detenido. Es que ni Ábalos ni Koldo, cuando estaban ahí colocando a las prostitutas, ni ellos consiguieron destrozar, como ha destrozado Óscar Puente, la red ferroviaria. Que iba sacando pecho de esto está renovado, lo he hecho yo con mi ministerio. Íntegramente, mentira. Y volvemos a lo mismo, ni que fuese eso una garantía de seguridad. Pues si usted renueva algo y lo hace mal, pues hombre, casi que peor. No hace falta ser experto, simplemente sentido común, ya está, la lógica te invita a ello. Pues que tenemos el caos de cercanías en Cataluña, pero es que además conocemos hoy que una rotura en la vía del trayecto Madrid-Barcelona hace que ahora los AVEs en ese tramo vayan a 80 kilómetros por hora. Esta es la alta velocidad en un país socialista. A 80 kilómetros por hora y gracias. Y gracias. Y si el sanchismo y la PSOE duran más, pues al final ni alta velocidad ni nada. Estos tipos por esas vías pasaban los trenes hasta hace una semana a 300 kilómetros. Recuerden que dijeron, venga, vale, reducimos la velocidad a 160. Luego dijeron, no, ya está, otra vez a 300. Y al rato, bueno, no, mejor 160. No vaya a ser que se nos muera más gente, claro. No es porque le importe la vida de los españoles, sino simplemente porque es que esto ya pues, quedaría un poco mal. Bueno, pues ahora a 80. La alta velocidad socialista. Eso sí, la mitad de tu dinero te lo roban. Y estos tipos querían que circulásemos, recuerden Óscar Puente, ni Ábalos en sus borracheras mayúsculas se le hubiese ocurrido, a 350 kilómetros y de pie. A ver si con suerte, pues en vez de 45 se matan 300. Han conseguido que tengamos pánico a coger un tren. En España. Si es que lo puedes utilizar. Ahora en las noticias iremos con la cuestión de los cercanías en Cataluña, que no hay que olvidar que también falleció, y a pesar de que advirtieron a las 3 de la tarde los maquinistas del riesgo que suponía el mal estado, ya no tanto de las vías, sino también del entorno de las vías, un maquinista que estaba en prácticas de 27 años murió la semana pasada. Es un gobierno criminal. Y aparecen los criminales mediáticos. En este caso le tocaba a Silvia Inchaurrondo, que es la estrella. Luego también estaba Javier Ruiz y compañía, pero bueno, estos son pues ya, digamos, segunda línea. Y llevaba al ministro. ¿A entrevistarlo? Bueno, en realidad entrevistarlo, pues lo cierto es que ha sido un resultado casi pornográfico, que uno dice, bueno, me han puesto los 2 rombos para ver la entrevista, porque claro, esto no es apto para menores. Escuchen. ¿Cómo hacen frente a la campaña de intoxicación en marcha? Pues mire, yo de verdad ayer tengo un disgusto terrible. ¿Cómo hacen frente a esto? Y el otro, qué disgustado estoy, la verdad es que esto, qué disgusto tan terrible. Me disgusto lo que tienen las familias que han perdido sus seres queridos. Eso sí que es un disgusto. Por gentuza como Óscar Puente y compañía. Que están más atentos de recopilar a ver cuántos me llaman orangután en Twitter que de centrarse en su trabajo. ¿Qué disgusto tengo? Y la pregunta es, el bien Inchaurrondo, si es que puede ser pregunta, ¿cómo hace frente a las campañas de intoxicación? La pregunta es, ¿qué campaña de intoxicación? Esto de bulos, ultraderecha. ¿Qué es lo que dijo Sánchez? Dijo, oye, sí, pues se ha muerto, uy, qué mal. Pero ustedes atentos a los medios de comunicación oficiales, que os vamos a contar la verdad. Todas las semanas han tirado mintiendo. Toda la semana. Ya nos quieren presentar a Óscar Puente como, ay, qué pena. Incluso hay algunos que dicen, hombre, hay que reconocer que está dando la cara. Hombre, solo faltaría. O sea, hay el primer accidente de la historia de la alta velocidad en España, se mueren 45 personas y el ministro no va a hablar. Hay que darle las gracias. Es una cosa increíble.
pero ahí están, al rescate, porque además se está complicando mucho el asunto. El resto de esa entrevista, por llamarlo de alguna manera, por parte de Silvia Inchaurrondo, con nuestro dinero, 1.300 millones de euros, es lo que tiene Radio Televisión Española de presupuesto. Conviene recordarlo. Si se llegan a aprobar los presupuestos que presentó la PSOE, ascendería a 1.500 millones de euros. Que luego esta es otra, que también, es que claro, hay un problema tremendo de muchos medios de comunicación que podemos decir de derechas, dicen, es que claro, como no hay presupuestos, ¿pero ustedes de verdad se creen que si hubiese presupuestos iban a destinarlo a la red ferroviaria o se lo hubiesen gastado en sus prostitutas, en su cocaína, sus corruptelas, en su 3%, y pagar el chantaje secesionista? Hombre, pues evidentemente lo segundo. A ver, ¿qué presupuestos? Como si así hubiesen arreglado las vías. Pues no. Pero el agradecimiento de Óscar Puente a el trabajo, ese trabajo periodístico de Silvia Inchaurrondo, ha sido el final de la entrevista que decía esto. Gracias por habernos acompañado y por las explicaciones, ministro. Muchas gracias, porque así da gusto poderse por lo menos explicar. Gracias. Bueno, Así da gusto, y tan a gusto, que ha estado Óscar Puente con Silvia, que ha hecho un trabajo excepcional. La verdad es que 500.000 euros cobra por este tipo de prácticas que realiza de alto contenido erótico en la televisión pública, nunca mejor dicho. Eso sí, de ese 500.000 no sabemos cuánto va destinado a rodilleras. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Pues un lunes más nefasto, ¿no? En cuanto a la gestión de todo el tema ferroviario, que la verdad es que a cada mensaje que uno recibe es peor. Hoy mismo mi hermana, por ejemplo, se estaba volviendo de Madrid a Pamplona y ha tardado 1 hora y media más. O sea, convertir eso en habitual, normalmente era una hora de retraso en ese trayecto, que no es corto, son más de 3 horas, pues ahora es 1 hora y media más, no pasa absolutamente nada, la gente lo normaliza, lo asume y nada, pues tenemos alta velocidad a la velocidad del cercanías. Sí, Bangladesh, esa línea. Sumado pues a todas las mentiras, cómo están retorciendo el mensaje, la entrevista que has puesto tú, varios fragmentos, nauseabunda en Televisión Española. Impresionante. De Silvia Inchaurrondo a Óscar Puente y claro, que empezaba diciendo, no, háganos usted un resumen, ¿no?, de todo lo que ha pasado. Sí, a ver, vamos a ver cómo lo digo, porque claro, ahora cualquier equivocación puede ser usada en mi contra. Sí, cualquier equivocación no, hombre, son mentiras. Claro, mentiras, claro, como se está demostrando. Equivocarse nos equivocamos todos, que somos humanos. Pero mentir, además sabiendo que es mentira. Pero es que, claro, el que está dirigiendo la investigación ya está diciendo, no, es que nosotros nos dijeron esto y no, todo apunta a la soldadura, es decir, al estado de la vía, que al final este hombre dice, a ver, yo a la cárcel no quiero ir, Óscar Puente. No, claro. Vamos con cercanías en Cataluña, que ahora tienen la comunidad completamente colapsada. Y está así, pues bueno, uy, qué pena. Primero suspendemos todo. Bueno, ahora otra vez. Bueno, no, vuelven a suspender. Además, los cambios son en cuestión de minutos. Que sí, es que es una locura. O sea, ha pasado esta mañana a eso de las 7 menos cuarto de la mañana y en cuestión de 5 o 10 minutos han vuelto a anunciar que restablecían la comunicación de las vías. O sea, y luego no. O sea, bueno, en fin, todo un caos que se ha vivido especialmente en Cataluña en el restablecimiento del servicio de cercanías en esa región, y la semana pues en Cataluña ha empezado de la misma manera que el anterior, con interrupciones en el servicio y una sensación muy real de caos. Una incidencia en el centro de control de Adif ha vuelto a dejar este lunes a los catalanes sin trenes de cercanías ni regionales durante casi 1 hora. Todo ello pese al anuncio ayer de la Generalidad y Adif de que el servicio se retomaría hoy de manera parcial. Tras unos minutos de caos en las estaciones, la megafonía ha vuelto a comunicar que retomaba el servicio de forma progresiva y gradual. Solo han sido unos minutos y el servicio ha vuelto a caer. A mediodía, el servicio todavía estaba en proceso de recuperar cierta normalidad. El ministro de Transportes y Adif no descartan que esta doble incidencia de primera hora en los cercanías se deba, no se lo pierdan, a un ciberataque. Y ya volvemos con el tema de los sabotajes que tanto menciona el titular de dicho ministerio, Óscar Puente, en esa nefasta entrevista de esta mañana en Televisión Española. Es una de las hipótesis de ciberataque, pero en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos.
O sea, no quiero alimentar nada, pero lo digo. Te lo dejo ahí. O sea, entonces ya estás alimentando tú la tesis del sabotaje. Como, ¿no? Oye, el apagón. Acuérdate, exactamente igual. El apagón, exactamente igual. Que nosotros no sé por qué nos duró internet, ¿te acuerdas? Unas horas, sí, luego ya. Estábamos con el maestro don Alberto Garín. Sí, estábamos. Y es verdad que, claro, lo que publicaba la SER y compañía, ciberataque ruso, primero decían en toda Europa, y luego no, era que Putin le caemos fatal nosotros. Claro. ¿De verdad que es que los rusos no tienen otra cosa mejor que hacer un ciberataque a cercanías? No creo que esté entre sus 100 preocupaciones. Yo creo que Putin tiene otros problemas. Sí. Creo. Pero bueno, no sé si nos lo dice Óscar Puente este gobierno, ¿cómo no creerlos? No, claro. Hasta que se muestre lo contrario, que siempre... Sí. Lo del enemigo exterior, siempre para culpabilizar problemas que no sabemos nosotros gestionar como gobierno, en este caso Óscar Puente, son siempre muy jugosos. O sea, es un viejo conocido ya. Sí, y dando pena en la entrevista a Óscar Puente. Bueno, el tuit que puso ayer, creo que fue ayer domingo, ¿no? Que pasa una semana muy dura, las familias que han perdido a sus familiares. Sí. O sea, duro aquellos que no pudieron llegar a su casa, ¿no? Que tú, pues bueno, sí, en lo personal imagino que será intenso, pero no tienes aquí que van a gloriarte cuando se han muerto 45 compatriotas, macho. Y a mí qué me importa si estás cansado, si has dormido más o menos, pero que tendrías que estar durmiendo en una celda al lado de Ábalos. Por lo menos. Pero impresentable. O sea, ahí te das cuenta de la bajeza moral de todas. Sí. Toda esta y Sánchez con Pilar Alegría. Compañeros, qué semana más difícil hemos tenido. Pues las víctimas, que a todo esto, claro, querían hacerles un funeral infame, como lo que hicieron con... estilo exacto. No, estilo Dana, es que no sé, coño. Claro, ahí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, complejo precioso, por otro lado, pero escúchame, poner ahí una piedra con 4 flores y 2 velas, no sé, escenificando no sé muy bien el qué. Todos en sillitas que parecen sillitas de estas de plástico, cutres. Una cosa que digo, mira, a mí me quieres hacer un funeral, se muere un familiar mío, así... No me lo hagas directamente, ya está, pero quieren despojarle, como siempre, de todo el carácter religioso. ¿Y qué pasa? Muchos de los familiares en Huelva, que es precisamente una provincia muy religiosa, muy vinculada a la Virgen del Rocío, han dicho, oye, nosotros no queremos esto. ¿Cómo van a quererlo? Y han sido los propios familiares, no es que somos nosotros aquí los que estamos diciendo que tiene que ser un funeral religioso, pues directamente le han dicho al gobierno que no. Sí, vamos a repasar eso. Se ha puesto sine die, no hay fecha, de hecho, oficial, porque el gobierno de Sánchez y la Junta de Andalucía han aplazado de mutuo acuerdo y sin nueva fecha prevista ese homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Lo anunciaron a última hora de ayer domingo. Un funeral que habían programado para este próximo sábado en Huelva, ciudad a la que debería haber llegado el Albia siniestrado. La decisión se tomó después de que Moncloa contactara con una amplia mayoría de las familias de las víctimas y muchas de ellas pues trasladasen su negativa a acudir a dicho acto. Desde Moncloa lo han defendido con el pretexto de que a muchos no les encajaba ese día para acudir a dicho funeral, pero muchas familias pues habían expresado, como decimos, su rechazo frontal, bien por ese carácter laico, bien por la misma presencia de las autoridades políticas consideradas culpables del accidente ferroviario, con la mirada fija en Óscar Puente, al que le han criticado y mucho durante los últimos días. No en vano, Huelva es la provincia más golpeada por la tragedia, se está celebrando esta suspensión del homenaje de Estado y en medio de este ambiente de indignación y rechazo, pues lo que sí sabemos es que la Hermandad Matriz de Almonte ha anunciado que va a celebrar en el propio santuario de la Virgen del Rocío una Eucaristía en memoria de las víctimas. En Córdoba también se han hecho este fin de semana. Madrid también está planeando un funeral religioso y al final es que las propias víctimas dicen que nosotros no queremos esto. Claro que van a querer. Pero ellos tienen que querer lo que diga Sánchez. Vosotros queréis lo que yo diga. Creo que lo último que quieren los familiares de las víctimas es que estén representantes del gobierno de España. Ahí. Bueno, y Juanma Moreno estaba con este rollo, que hay que ser imbécil, porque te presentas a las elecciones en Andalucía y estás con, no, venga, va, sí, vamos de la mano, venga. Le he dicho, ¿qué dices, Juanma Moreno? Poco conocen la realidad de su región, en este caso Moreno Bonilla. O sea, es que, en fin. Pero ¿cómo te puedes prestar a semejante bodrio? O sea, es que es una cosa... Vamos... No tiene ningún sentido, Jano. Es que no, es que aparte que las propias víctimas dicen, oye, para hacerme esto, es que tú imagínate que te hacen la masonada hasta que decías tú de Valencia. Y dicen, vengan ustedes aquí que vamos a rendir tributo a las víctimas de la riada.
¿Qué tributo es este? Esto es un insulto. Aparte es que es como un homenaje vacío, porque ya sí, claro, si no hay sentido de trascendencia, pues es que no estás rindiendo homenaje a nada, ¿no? Como los minutos de silencio. Sí. Sí, recuerda a las víctimas y están todos sentados en unas sillas de plástico. Pues, digo yo que para el que crea, pues una oración hace más que estar ahí haciendo... No se sabe muy bien qué. No. Para eso no gana nada. No, claro. Y ya está. Oye, y que cada uno crea o no crea, pero desde luego estas cosas no tienen mucho sentido. Vamos con Israel, que todavía el último cuerpo de los rehenes, pues hoy ha sido identificado, el último que quedaba. Muy anunciada y celebrada, por otro lado, aunque triste, pero bueno, por fin pues han encontrado ya a todos esos rehenes que quedaban en Gaza. El ejército israelí ha confirmado la localización e identificación del cuerpo del último de los rehenes israelíes por recuperar tras ese ataque del pasado 7 de octubre de 2023, ataques en los que, recordemos, los terroristas de Hamás asesinaron a 1.200 personas en territorio israelí. Está situado este cuerpo en un cementerio, había quedado al este de la ciudad de Gaza y los restos serán trasladados a Israel en las próximas horas para su entierro. Era jefe policial y acudió a la zona de los atentados de 2023 para socorrer a la población atacada por Hamás, muriendo en dicha operación, y con la recuperación del cuerpo de este policía israelí, pues ya se ha completado la liberación de los 20 rehenes que quedaban vivos en la franja, y el presidente de Israel, Isaac Herzog, de manera simbólica, hacía lo siguiente. Vamos a verlo en pantalla. Quitarse el pin en el que pedía la vuelta a su hogar de todos los rehenes. El propio Estado de Israel ha reconocido la actuación heroica de este policía, que aseguran actuó con valentía y abnegación en defensa de los demás. Bueno, pues ya puede descansar la familia. Pero qué bárbaros. ¿Te acuerdas de la flotilla? Hombre, que sí me acuerdo. Menudo despropósito. Ya no hay gente que te defendía lo valientes que eran. Sí, se la están jugando. Cero por el Mediterráneo que... Sí, 3 meses, luego se quedaban en Túnez mamándose y tal. Sí, acuérdate de los vídeos que subían, pues eso, con todo tipo de fiestas ahí en los barquitos, y sabiendo que no les iban a dejar pasar porque evidentemente era una zona en territorio de guerra, y no aparte que había habilitados otros espacios, corredores para mandar la ayuda humanitaria, ¿no? Pero bueno, pues tuvimos varias semanas con el numerito. Sí. Y luego, pues el golpe de realidad que se está llevando la sociedad española. Así es. Bueno, siempre nos quedará Freedom Collection. Por supuesto que sí. Además, Jano, con una novedad que llevaba mucha gente mucho tiempo esperando, que es que nuestros seguidores insulares, en este caso, sí, es verdad, ya por fin van a poder recibir sus pedidos en las Islas Baleares y en las Islas Canarias. Era una petición que nos hacían... Nos estamos peleando, nos peleamos todos los días con MRV. Sí, nos cuesta tiempo, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí. Como decía Churchill, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos conseguido, por fin vamos a poder mandar esos envíos en nuestra página web, en freedomcollection.es, a todos los que nos siguen desde Baleares o Canarias, y por lo demás pues seguimos de rebajas en este mes de enero, en la recta final del mes de enero en nuestra tienda, con descuentos de hasta un 40% de descuento en nuestras ofertas flash, que vamos a ver en pantalla, estos calcetines Freedom azul marino, maravillosos, como esta pedazo de taza. Esa taza, esa la tengo. Una de las más cotizadas, no moleste Charo, pero hay más. Tenemos aquí con esa gran cita. Y yo tengo la taza de Felipe II también. De Felipe II, ¿no? España solo teme a Dios. Me encanta siempre pronunciar esta frase, la vuelvo a pronunciar, y después de Dios a nadie. Felipe II, rey de España, y terminamos pues con alguien que está también de plena actualidad. Sí. Muchos lo celebrarán. Yo me quedé así un poco, me alegro porque qué regreso tan rápido, ¿no? Sí, Morante, ¿no? Porque dices, ¿en qué queda todo lo simbólico, ¿no? De esa despedida. Yo creo que se equivoca volviendo. En las ventas, pero bueno, la gloria eterna de don José Antonio Morante de la Puebla, Morante Camacho, pues está ahí de vuelta.Nosotros pues tenemos 40% de oferta flash. Sí, camiseta al 40% de descuento, y el resto de productos que no son oferta flash hasta un 30% de descuento. En nuestras rebajas de Freedom Collection, que tienen el enlace en la descripción, también el chat en directo, los que nos escuchan por iVoox también lo tienen, y las ofertas flash que duran, pues eso, flash. Visto, no visto. No visto. No será porque no lo decimos, Jano. No. Luego, oye, que ya no está. No, claro. Por eso es flash. El que avisa no es traidor, no somos como el gobierno. Efectivamente. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Luca Costantini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Pues aquí viendo cómo Óscar Puente se desmorona. Bueno, se desmorona o resiste.
Depende de cómo lo veas, ¿no? Bueno, eso también. De hecho, vamos a hablar de eso ahora. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado, muy bien. Todo en orden, dentro de lo que cabe. Bueno, y me ha pasado una cosa un poco estúpida en el metro, la verdad. ¿Qué te ha pasado? Me da un poco de vergüenza contarla, pero venía pensándolo. Había visto al típico señor que estaba despistado, iba con una bolsa, tal, y me acercaba a preguntar, digo, ¿necesita usted ayuda? Y cuando le veo digo, ostras, Antonio López. Y le digo, mire, si quiere ir a Cuatro Caminos por aquí, perdón. El pintor. ¡Ah! Sí, vale, digo, claro. ¿Usted es Antonio López? Y dice, no, yo no soy. Y me he quedado así como un poco... O sea, que te has equivocado. Me he equivocado completamente, así un poco ridículo, me he pasado de camino aquí. A mí eso me pasó una vez con un guitarrista de un grupo de música que fui a pedirle una foto a un grupo finlandés muy poco conocido. Dije, coño, digo, es él. Y cuando le pedí, me dijo, ¿qué? ¿Una foto por qué? Y yo, no, pero tú no eres el guitarrista. Me dijo, no. Y yo, bueno, pues entonces ya no la quiero, claro. Sí, es, a veces, bueno, podía ser peor. El ridículo de Óscar Puente es mucho peor y más grave. ¿Qué tal, Chapo Paolaza? Tú eres Jano García. Que yo sepa, sí. Pero, a ver, que era Antonio López. O sea, yo creo que eso es típico de Antonio López decir, no soy yo. Un genio, ¿no? Que dice, no... Puede ser, podría ser. Estoy enfadado, Jano. Ese es mi actual estado emocional, es el enfado. Hace unos días que vengo experimentándolo. Es que no es para menos, ¿eh? Pero ha habido pocas veces que haya estado tan enfadado como estos días. Te diría que en esta legislatura. Sí, yo también es verdad que compartimos un poco ese sentimiento. Rabia y luego también una parte de tristeza. Es decir, joder, o sea, ¿en qué país estamos viviendo? Que Óscar Puente ha estado diciéndonos constantemente una tesis que, claro, intentaron lo del hackeo, pero es que hoy con lo de cercanías en Cataluña, lo comentaba Juan en las noticias, han dicho, esto es un hackeo. Un ciberataque, sí. Pero tío, o sea, siempre están por ahí. Vamos a repasar a las contradicciones de Óscar Puente, porque es que luego iremos con el presidente de la investigación, que también está ahí dejándolo diciendo, no, este tío lo que está diciendo es todo mentira. Sí, aquí va un pequeño repaso de las contradicciones en las que ha incurrido el ministro de Transportes, Óscar Puente, en los últimos días, después de ese accidente ferroviario en Adamuz, después de todas esas explicaciones y ruedas de prensa constantes que han valorado propios y extraños, donde podemos comprobar cómo el ministro estaba faltando a la verdad. Esta es solo, como decimos, una pequeña muestra. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones. Y en esa línea se han invertido 700 millones de euros en su renovación, ¿no? Y las inversiones concluyeron el año pasado hasta renovar completamente la línea. Tenemos una vía recién renovada y que ha pasado 4 inspecciones en los últimos 3 meses. Bueno, vamos a ver, en esa línea, la Madrid-Sevilla, que es la más antigua que teníamos, ha sido renovada completamente a partir del año 2021. Pues de renovada ahora parcialmente. Rubén. Vamos a ver, a mí me gustaría hacer una pequeña cronología de lo que ha sucedido en los últimos días y de cómo ha ido cambiando la versión oficial. Todo esto empezó, y hablábamos el lunes pasado, con aquello de no hay que politizar. Y no había que politizar porque había algo, evidentemente, que querían tapar. Ese mismo día se empezó a hablar por la tarde de que podía deberse el accidente a un problema en la vía y lo calificaron de bulo. Es decir, antes de nada, podían haber dicho, cuidado que la investigación está en una primera etapa y a lo mejor eso no es cierto, es anticipado. Lo calificaron de bulo, mientras esa misma tarde filtraron a la cadena SER, si no me equivoco, al diario.es, unos audios que sembraban la confusión sobre la actuación del maquinista de Lirio y sobre la persona que estaba en el centro de control de Atocha. Para mí eso es uno de los episodios más graves, que mientras se investigaba, ellos filtraron un par de audios, al día siguiente también filtraron otro de la interventora del tren Renfe, que daba la impresión de que algo había fallado o que podían dar a pensar que algo había fallado en la actuación de estos profesionales. A lo largo de los días se han desmentido ellos mismos con lo que se iba avanzando. Cuando se vio realmente que... Bueno, en primer lugar también cabe destacar lo que pasó con el famoso Bogie o Boogie, no sé muy bien cómo se pronuncia, Bogie en principio, pero está en el diccionario de la Real Academia la palabra, que dijeron que lo habían encontrado el lunes a las 9 de la mañana después de que el New York Times publicara una información que decía que estaba en un arroyo tirado y esa era la pieza clave para saber cómo se había producido la colisión entre los trenes. Y la Guardia Civil y ellos dijeron
que lo habían encontrado a las 9 de la mañana, pero hasta que no lo publicó el New York Times el miércoles, no supimos nada de la localización de esa pieza, que además estaba sin acordonar y se estaban colando los periodistas por ahí. Y luego ya, después de que evidentemente se empezara a ver que había algo que olía a chamusquina, el ministro de Transportes dio 2 ruedas de prensa, es lo que tenía que hacer, se le alabó como qué gran ejercicio de transparencia, no, un ministro tiene que hacer eso, y fue cuando pronunció esa palabra. Esa vía estaba completamente renovada. Cuando a ti te dicen que algo está completamente renovado, entiendes que está nuevo, que por lo menos se ha garantizado que tenga, después de, se refiere a la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Cuando se habla de eso, uno entiende que se han realizado los trabajos necesarios, se han invertido 700 millones para garantizar su correcto funcionamiento. Publicó El Mundo el pasado domingo que se mantenían piezas que eran del año 89, del año 92, dentro de la vía, y se empezó a intuir que había un problema en la soldadura, que es lo que se ha confirmado unas horas después. El ministro dijo que era mentira, pero después también se ha tenido que desdecir diciendo que no se habían cambiado todos los elementos de la vía, una cosa que resulta un poco lógica. Es decir, no hace falta renovar todos los elementos cuando se renueva una instalación, sino asegurarse de que funcionan correctamente. No funcionaría correctamente y no se habrían realizado las revisiones de una forma muy exhaustiva si ha fallado, como todo parece indicar, la soldadura. Nos encontramos que el presidente de la comisión de investigación le está llevando la contraria al ministro y que la propia Adif también le ha desmentido. Y mientras tanto pasa algo, y para mí es lo más relevante, y es que durante los últimos días, desde que se produjo el accidente, de repente nos hemos empezado a encontrar con reducciones de velocidad en las vías, en todas las líneas de alta velocidad. Esos problemas existían antes y no se hablaba de ellos. Esa reducción de velocidad se había aplicado por sistema y no se había comunicado. Y luego una cosa que parece sorprendente, ya por último, no quiero alargarme más, han estado 6 días sin funcionar los trenes de cercanías en Cataluña. 6 días. 6 días enteros, 6 jornadas en las que millones de ciudadanos han visto alterada su rutina. Y este lunes, cuando se han puesto en funcionamiento, se han tenido que parar, dicen que por un ciberataque, como también nos dijeron en su día, que el desastre de la operación retorno de Semana Santa se había producido por un sabotaje en la vía que tampoco existió. Cualquier gobernante que tiene un servicio 6 días paralizado debería dimitir, pero debería dimitir inmediatamente porque hay algo ahí que no funciona bien y debería darse explicaciones de forma inmediata. Es un absoluto desastre. Y reitero, en un periodo de tiempo en el que hay récord de recaudación en España, ¿cómo se explica esta disfuncionalidad generalizada en toda una infraestructura como es la ferroviaria, que es la que conecta diferentes puntos del país? Luca. Bueno, yo creo que, a veces es interesante intentar entender, no digo que analizar porque no es fácil, pero intentar entender la comunicación política del gobierno porque nos da indicios por cómo va la situación, ¿no? O sea, tú lo explicabas, en esa cronología, ¿no? de cómo han intentado ahí explicar un poco todo el asunto. O sea, fíjate que ya el lunes a las 10 de la mañana había una fotografía de la Guardia Civil. La Guardia Civil, a esa hora de la mañana, lanzó 2-3 fotografías y un par de vídeos que estaban hechos con helicópteros y tal. Es que la Guardia Civil es muy lista. Es muy lista. O sea, nosotros esto lo tenemos que entender, porque la fotografía que estamos viendo casi cada día, del famoso carril, digamos, roto, ¿no? Con este agujero, tal, y que ahora se está analizando, ¿no? De que si es del año no sé qué, 90 y pico, si era nuevo o no era nuevo. Pues ahí está la gran jugada, porque sin esa fotografía todavía estaríamos en un debate al estilo apagón. O sea, todavía estaríamos hablando de que el tren Irio algo fallaba, de que no sé qué, no podemos hablar de la liberalización como el gran problema, tal. O sea, esa fotografía ya el día lunes decía a todos aquellos que la miraban de manera crítica que el problema era de la vía, que se había roto la vía y que, es más, no era simplemente decir, bueno, es que se ha roto la vía, no, que el problema es cómo, no, la parte de la fusión de dos placas, de 2 piezas. Yo recuerdo por aquí, en primer lugar, porque lo hablamos aquí, recuerdo la semana pasada, ¿no? De que cuidado al modus operandi del apagón, cuidado que el gobierno va a intentar culpar a las empresas privadas. O sea, ya la habíamos visto, ¿no? Por lo menos. Pero yo recuerdo en aquel lunes que me llamaron de Italia, la RAI me llamó. Entonces, o sea, lo que ellos decían es, oye, eso tiene toda la pinta de que se ha roto el carril. O sea, de qué explicaciones estáis buscando fundamentalmente. Y claro, era imposible decir, bueno, es que estamos esperando que el gobierno nos dé algunas explicaciones, ¿no? Pero tardaron, ¿cuánto? 2-3 días.
En aquellos 2-3 días, lo más relevante para mí fue, primera comparecencia pública fue la de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, Pedro Sánchez va en el lugar de la tragedia, con su chalequito amarillo, habla 3 minutos, da el pésame a las víctimas, estamos con los heridos, y luego habla de la desinformación. O sea, deja caer el mensajito de que cuidado los bulos y tal. Luego habla Marlaska el día siguiente. Marlaska da una rueda de prensa en la que evidentemente yo creo que Marlaska luego habrá dicho, chicos, yo no voy a entrar más en eso porque no voy yo a quemar mi figura política con esa historia. Porque Marlaska da una rueda de prensa donde no da ninguna respuesta prácticamente. O sea, se encuentra en enorme dificultad a la hora de explicar la emergencia cuando... Se contradice, claro. Y es en ese momento donde vuelve a hablar... o sea, empieza a hablar Óscar Puente, porque hasta aquel momento Óscar Puente lo habían tenido marginado. Que es sorprendente, porque tú dices, oye, esto es un desastre del Ministerio de Transportes, pues que hable el Ministro de Transportes. Y Óscar Puente, ¿cómo habla? Si os habéis fijado también en estas imágenes. Habla sin corbata, va, digamos, de una manera más cercana, más popular, con la camisa abierta, no, como una persona, digamos, que está... De calle, cercano, ¿no? O sea, si vais a ver las anteriores comparecencias públicas de Óscar Puente, entre otras, digo una, cuando él dice que en el tramo de Barcelona a Madrid se tiene que ir a 350 kilómetros por hora, cosa que luego Adif, después de la tragedia, ha ido rectificando varias veces, pues él ahí iba con un traje bien guapo, con su corbata, o sea, porque eso era un momento de triunfo, de éxito, ¿no? Donde él vendía a los ciudadanos pues un avance, ¿no? Pues ahora, claro, tenemos... Entonces, claro, todo esto nos revela la enorme dificultad del gobierno y sobre todo que esta vez no le ha salido, yo creo, la jugada, porque yo, francamente creo que se ha entendido de que el problema es de la vía y ahora se tiene que analizar exactamente cuál es el problema concreto de la vía, si es un error de, en fin, de cómo se tenían que, en fin... Sí, la soldadura. Tal y cual. Ahora yo creo que están intentando, ya que con Irio no le ha salido bien, desgraciadamente tenían delante una empresa italiana que yo creo que, porque Irio era muy lista, Irio ha estado calladita, pero Irio lanzó un par de comunicados. Esto es lo que sabemos, lo que no sabemos que yo creo que Irio ha dicho, chicos, yo no voy aquí a comerme el marrón como con el apagón. Claro. Porque yo no soy una empresa de aquí. O sea, si hace falta empezar a sacar aquí la artillería, la voy a sacar. Yo el otro día, perdona, Luca, un amigo mío que sufría retrasos, decía que Irio, estaba en un Irio, decía, debido a las malas condiciones de las vías, el tren está retrasado, pero ya señalaban eso. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que, a ver... Por lo menos en el tren en el que iba mi amigo, no sé si en otros está pasando lo mismo. No lo sé. Yo te digo una cosa. Y decían las vías también. Sí, dicen la infraestructura o la circulación. Sí, eso es. Claro, pero es que eso me gusta que os sorprenda. En Italia hay dos compañías de trenes, ¿vale? Una es Trenitalia, el equivalente de Irio, y otra es privada, tal. Entonces, claro, cuando hay retrasos porque uno de los dos trenes se bloquea, cosa que ocurre, que es normal, yo que entre Florencia y Roma, pues un tren, oye, hay un problema técnico, se para. Los otros trenes, claro, que van detrás, sufren retraso. Entonces, ¿qué dicen las compañías? Hemos sufrido una incidencia por culpa del tren de la otra compañía. Así tal cual te lo dicen. Claro. O sea, no se cortan ni un pelo. Entonces, si ese es el contexto, un contexto de mercado abierto, ¿vale? ¿Tú crees que esta gente tenía miedo de decir si hacía falta? Oye, no. Ahora te voy a llamar a una comisión de expertos independientes europeos. Lo pago yo, Irio, claro. ¿Me entiendes? Sí. Yo pongo todo el dinero, ¿qué tal? Vamos, y para decir lo que ya sabemos ahora. Entonces, yo creo que la jugada no le ha salido bien al gobierno, que el gobierno tenía planificado por lo menos una estrategia de despiste, no le ha salido bien. Y ahora se trata de ver pues quién va a pagar el pato de toda esta situación. Y ve a un Óscar Puente, yo creo que débil. No sé si Óscar Puente va a caer por el hecho de que al fin y al cabo automáticamente se le señalaría también a Pedro Sánchez. No olvidéis que con el tema de la Dana, antes de que Mazón asumiera sus responsabilidades y al fin y al cabo dijera, bueno, quedaría un paso al lado, antes inmediatamente dimitió una consejera. Sí, y luego cesó a otra. Sí. Claro, entonces, o sea, Sánchez ahora yo creo que está en una encrucijada porque dice, a ver, ¿qué hago ahora yo? ¿Me voy a cargar a Óscar Puente? Entonces me miran a mí. Claro, luego el siguiente voy a ser yo. Entonces, a ver qué pasa con el ministro. Esto que cuentas de Irio es muy interesante, pero es que también Irio se jugaba mucho. Muchísimo. Porque imaginemos que es que era el tren de Irio que estaba mal. Claro. A ver, ¿quién se sube ahora? El negocio en España, claro. O sea, cuidado con eso. Chapu. Lo intentaron desde el principio. Sí, al principio. Ahí veremos a ver el tren porque no está claro. Y difundiendo la información de que el Bogie que salió despedido y que no se encontraba era fundamental para saber qué es lo que había pasado, como si el Bogie fuera
el causante o pudiera haber sido el causante del descarrilamiento. Lo vendieron así. Y la rueda. Al principio apuntaban... La rueda cuadrada. A pesar de la rueda cuadrada. Sí, eso es de Radio Televisión deslizaron, Española. al principio crearon lo que es la estrategia de la duda. O sea, te lanzan ahí unas cuantas hipótesis estrambóticas, como ocurrió con el tema del apagón, como ocurrió con el tema de los sabotaje cuando hubo otro problema cerca de Toledo, siempre de la red de la ferrovía. O sea, entonces, yo creo que eso era el planteamiento. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hubo un proceso de infoxicación en el que comenzaron a lanzar continuamente datos sobre los que la gente se paraba y entonces empezaban a discutir sobre ese particular, para tapar de alguna manera o rodear con una mampara de discusiones la discusión principal, que era sobre una evidencia, que era que el accidente se había producido muy probablemente, pese a que Puente dijera que era una cosa muy extraña, se había producido por un fallo en las infraestructuras. Entonces comenzaron a lanzar por parte del propio gabinete del ministro a todos los periodistas, a uno una cosa, a otro otra cosa, para, digamos que el cazador, viendo tantas perdices a la vez, no sabía cuál disparar, ¿no? Y entonces se decía que esto era un bulo, que esto no era un bulo. O sea, la discusión estaba sobre el detalle y no sobre la cuestión. Pero en realidad ha sido imposible detener lo que era la cuestión principal. Por ejemplo, por supuesto, desmentidos como el de la vía absolutamente renovada y la mentira que supone que tenía raíles de 1989, eso ya es... O sea, de 1989 estuvo cerca cerca de echar la culpa a Franco, y no me gusta, y llevo una semana en la que me he propuesto no ser ni mínimamente irónico, dado la situación de los familiares de las víctimas y tanta gente que ha muerto. Es decir, yo creo que todos hemos bajado un poquito marchas, ¿no? Pero la vía renovada, integralmente renovada, que al final tenía raíles del 89, es como la paradoja de Locke, ¿no? O sea, el calcetín 100 veces remendado o 1000 veces remendado hasta que ninguna de sus hebras correspondiera a la tela y a la fibra original, ¿sigue siendo el calcetín? Se preguntó Locke en una revisión de la paradoja de Heráclito, del barco, ¿no? Esto es al revés, es decir, es nuevo el calcetín, pero tiene fibras, está hecho con las fibras anteriores, ¿no? Es totalmente absurdo. Lo que no han conseguido es tapar la cuestión principal. La cuestión principal son los tres contextos que afectan a esta tragedia. Uno, que ha sucedido lo que se ha dicho que iba a pasar, es decir, que muchísimos viajeros profesionales, maquinistas, expertos, se han quejado y han denunciado que no era normal lo que estaba sucediendo en el transporte ferroviario español, y a toda esa gente, en lugar de hacerles caso, se les tachó de gente que estaba haciendo complots en contra del gobierno para derribar a Sánchez, legítimamente elegido, que eran unos golpistas, que eran unos fascistas, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda cuestión, el segundo contexto, es la corrupción. Es decir, que esto sucede rodeado y perfectamente bañado en el líquido de la corrupción. Es decir, esto sucede en Adif, donde hay una presidenta que está imputada, donde se colocaban a las prostitutas del ministro, presuntamente. ¿Vale? Entonces, claro, esto ya no se puede distinguir de la realidad. Y luego sucede... O sea, no se puede mentir sobre este asunto. Y luego sucede en un ámbito de ultraideologización del ministro, donde un ministro, en lugar de gestionar un ministerio tan complejo como es el de transportes, con tantas responsabilidades, tanta infraestructura, tantas tareas tan difíciles que hacer, se estaba dedicando a bloquear a la peña, a bloquear a la gente, a insultar a los periodistas y a insultar por Twitter y a hacer de gorila de discoteca de todo el que osase quejarse de que su tren había llegado tarde, o de que su tren vibraba, o de que cualquier día iba a suceder una tragedia. Y él se estaba riendo de la gente, les estaba diciendo que eran unos fachas, que eran unos fascistas, que eran unos golpistas y poco menos que eran Tejero. Pero yo llamo a una cosa aquí, más allá del detalle, más allá de las personas, y es a
a observar el grado de maldad, de filibusterismo, o como lo queramos llamar, que ha adoptado la actividad política española, en el caso de este gobierno. Los accidentes suceden. Hay accidentes que suceden, las cosas pasan. Cuando algo se usa en exceso, a veces falla. Cuando falla, lamentablemente, por las razones que sea, algunas veces deja víctimas. A veces sobrevive una pandemia, que no es un accidente, y dentro de la pandemia se producen malas actuaciones y eso incrementa la cifra de muertos. A veces se estrella un avión, como sucedió en Barajas hace 13 años, y a veces hay un descarrilamiento de tren. Cuando eso sucede, ¿qué menos que asumir tu responsabilidad? Pero aquí hemos visto un ejercicio que se ha vuelto habitual en este país, que es el de intentar priorizar el ganar el discurso sobre intentar hacer una buena gestión del accidente y sobre todo una gestión reparadora. Siempre se habla de los culpables y nunca se habla de las soluciones. El ejemplo de la Dana es paradigmático en ese sentido. ¿Qué ha fallado aquí para que una gran tormenta haya generado 200 víctimas? Y ya, como lo que conviene señalar las alertas, no se señala la infraestructura hídrica, no se señala los planes generales de urbanismo, si hubo imprudencias y cómo se pueden corregir, se señala el culpable. Cae Mazón y parece que ya se ha solucionado el problema. Parece que la siguiente vez que llueva, que caiga una gota fría en Valencia, no se van a tener que lamentar daños materiales. Y con la vía puede suceder lo mismo. Puede suceder que caiga Óscar Puente. No me parece baladí que Salvador Illa le haya señalado hoy y le haya culpado directamente, le haya dicho, oye, aviva que estos problemas en Rodalíes no se pueden repetir. Pero es que si cae Óscar Puente, nada va a cambiar. Va a ser un ejercicio que, debido a la dignidad, ellos verán el coste-oportunidad que tienen sobre la mesa y le dejarán caer, se tiene que caer. Aquí la clave es, y me parece lo más importante de lo que ha sucedido estos días, más allá del lamentable accidente y las víctimas que ha generado, es todos estos comportamientos que están teniendo lugar por parte de Adif de reducir la velocidad en determinados tramos no se efectuaron en el pasado por cuestiones políticas. Se puso el riesgo. Ha habido 40 millones de viajeros en alta velocidad en el año 2024, que es el último en el que tenemos datos completos. Se ha puesto en riesgo la seguridad de estas personas por el mero hecho de que se quería batir un récord de velocidad o un récord de puntualidad, que por cierto no se consiguió. Me vuelvo al ejemplo de la Dana y ya termino, del apagón y ya termino. Allí se cometió una imprudencia que han intentado negar. Había 4 reactores nucleares en parada o en carga. Se hizo que el peso de las energías renovables dentro del mix energético superara el 70% y de repente el sistema se cayó porque no tenía respaldo. Fíjate lo difícil que es averiguar la causa de por qué pasó eso, que al día siguiente, el 29 de abril, ya estaban los ciclos combinados entrando en funcionamiento para respaldar el sistema y para evitar una nueva caída. ¿Son las imprudencias de gobernantes que buscan simplemente ganar el relato la clave de este tipo de cuestiones o hay algo más que nos perdemos? Beatriz Corredor, $500,000 euros gana y sigue estando al frente de Red Eléctrica. Es que pronto. No, porque ahí, perdón, pero es que ahí la jugada le salió bien. O sea, sí, bueno, ahí la gente se estaba tomando cervecitas de cachondeo. Bueno, claro, es que no hubo víctimas que, bueno sí que hubo. Sí, pero quiero decir, no hubo una no es tan impactante, tan clara como esa. Hubo imagen. Unas víctimas colaterales por problemas de aparatos respiradores. Perdona, Chapo, que te he robado la palabra. Simplemente para decir, o sea, es que ahí la jugada le salió bien porque la jugada consistía en generar confusión, apuntar a tesis más o menos absurdas que además no se pueden corroborar, porque ya me dirás cómo vas a corroborar que hay un sabotaje de Moscú o de Rusia. El primer ministro de Portugal habló a las 4 de la tarde de lo que había pasado ya. Y pero que los portugueses en el apagón estaban enfadadísimos porque la cuestión era que medio Portugal se apagó. Ellos sabían perfectamente cuáles eran las causas y no querían pagar las indemnizaciones. Y dicen, oye, aquí hay red eléctrica. Y las empresas privadas también intentaron, yo creo que en parte lograron cubrirse, en parte no, porque algunas empresas eléctricas, quieras o no, operan en España, tienen una dependencia también técnica con lo que es el gobierno. Por tanto, de vez en cuando levantaban la voz, pero no podían hacerlo como lo hubiera podido hacer Irio. Porque Irio hubiera podido tranquilamente decir, chicos, mira, hasta aquí llego, me voy del mercado, pero te la voy a contar toda la verdad.
¿Entiendes? O sea, tenían de repente enfrente a un interlocutor que no era una empresa, una grande energética o un grande banco nacional. Y tal, sí. Era alguien que tenía su, digamos, sede principal fuera de este país. Claro. Y además tenía, digamos, respaldado por un gobierno de este país que no es un gobierno menor, te quiero decir, es uno de los principales gobiernos de la Unión Europea. Pero con el apagón la jugada le salvó, le sirvió, porque era generar confusión. Y luego, claro, pasan los días, bueno, al final se sabe, han tenido que admitir 60 días después del apagón, porque hubo en rueda de prensa la ministra Egesen, esta, de transición ecológica, que dijo, bueno, sí, es verdad que al fin y al cabo fue un problema de renovables, cosas que los técnicos decían el primer día, el segundo día. Y en este caso pasó exactamente lo mismo. Si tú hablabas con personas que saben del sector ferroviario, cuáles eran las probables causas, todos decían, hombre, habrá que ver, pero lo más probable es que efectivamente haya habido un problema de la vía. Y cuidado, porque ahora, ya que no le ha salido la jugada con Irio, porque es externa, es una empresa externa, ahora están intentando hacer la jugada con ArcelorMittal. O sea, han intentado ahora decir que el problema era del material, hasta que ahora, en realidad, lo que estamos viendo es que el problema no era tanto el material, que fuera de 1989, 94 o 2000 tal, el problema era de cómo se generó, ¿no? La famosa, sí, como lo habían soldado. Cómo lo habían soldado. Entonces, ¿quién soldó eso? Pues esto lo soldó una UTE. En la rueda de prensa del viernes del ministro, el ministro dijo, en todas estas operaciones de soldaduras nosotros sabemos exactamente quién la hace, la firma, no sé qué, no sé cuánto. Y un periodista de la cadena SER, además, le preguntó y le repreguntó, le dijo, pero entonces, ¿quién la ha hecho? Y entonces interviene el de Adif y dice, no, bueno, como es una UTE no lo podemos saber. Pero fijaros, o sea, cómo el gobierno, en una situación de esta gravedad, en lugar que asumir la responsabilidad, está intentando endosar, en fin, nunca mejor dicho, el problema, digamos, o culpar a empresas del país. O sea, fijaros qué antipatriotismo es eso. Pero o sea, el ministro debería decir, bueno, pues nada, que si Adif o yo, el problema soy yo, me voy. No es que ahora el problema, como los italianos no, porque han seguido tan listo que te han dicho que no, ahora le toca a ver si a ArcelorMittal, a ver ahora qué va a decir del material. Vamos con el presidente de la investigación, que es otro que está diciendo, no, esto que cuenta Puente es falso. Vamos a repasar, Juanín. Sí, porque según avanzan los días, la investigación sobre lo sucedido en Adabuz, Córdoba, va sumando algunas evidencias. El encargado de esta comisión es Ignacio Barrón, que es el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, y parece tener ya claro a estas alturas la causa del trágico accidente, y exige a Adif que explique por qué se renovaron unos tramos sí y otros no. Vamos a escucharlo. Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. Yo personalmente creo que la distancia entre vías tenía que tender a ser 5 metros siempre. En este caso es una línea antigua y tiene 4,30 metros, como lo tenían las líneas francesas en aquella época. En algunas líneas más modernas se va a 4,50 y yo creo que somos un poco tacaños. Poco tacaños, ¿eh? Chapu. A ver, aquí hay una persona diciendo que a él no le van a coger. Sí, que no. Lo traducimos al español. El español está diciendo, yo no voy a colaborar en esto. Y conmigo no podéis y yo voy a decir lo que tenga que decir, que es esto, ¿no? Porque el coste que está asumiendo esta persona es importante. A mí hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, el hecho de la práctica del apagón, de decir, bueno, nunca vamos a saber lo que ha pasado realmente. Esto va a tardar 50 días. La diferencia con el apagón era que en el apagón al día siguiente encendían la luz y se encendía. Pero al día siguiente de este accidente había miles de personas que viajaban sobre vías, como ahora mismo, en las que no podemos saber si va a fallar otra soldadura. Y esa es la realidad que nos enfrentamos ahora mismo. ¿Alguien del ministerio puede decirme que sabe a ciencia cierta por las investigaciones que los viajeros que en este momento van encima de un tren de alta velocidad están seguros? No. Y esta es la cuestión. La prueba la tienes en lo que ha pasado hoy en el tramo Madrid-Barcelona. Claro, y de 300 a 80. Claro. Que la semana pasada era 160. Es que esa es otra cuestión. Que después del accidente se baja la velocidad. Sí, qué casualidad que de repente... Sí, pero no es la única línea, en muchas. Pero entonces vamos a ver, esas advertencias sobre la excesiva velocidad, dado el estado de las vías ferroviarias,
se habían producido antes por parte del sindicato de maquinistas y no se les hizo caso. ¿Estamos ante una imprudencia del gobierno? Es decir, si el gobierno hubiera bajado la velocidad de 200 a 140, que son datos que me estoy inventando, en el tramo de Adamuz, ¿hubieran muerto 45 personas? Es otra pregunta que me hago. Creo que es una pregunta lógica. Hay algo aunque vayan a decir que soy un bulero, un fascista, o que un tipo de ultraderecha, conspiranoico, todo lo que Sí, pero quieras. mira, hay una cosa que te la puede decir un fascista y un comunista. Y es que el gobierno no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos en lo que va de legislatura. Y hay otra cosa que es una evidencia, que es que como consecuencia de esas dificultades no puede estabilizar el balance de las empresas públicas que tienen problemas con su capital social, y por lo tanto ha prorrogado hasta final de 2026 el Real Decreto de Medidas Económicas Urgentes de la pandemia, que hace que esas empresas puedan evitar la causa de disolución a la vista de que hay balances de múltiples empresas públicas que están desequilibrados y necesitan una inyección extraordinaria del Estado. ¿Cómo se va a dar una inyección de ese tipo, aportación económica del Estado, si no hay presupuestos para poder incluirla? Pues no se puede. Entonces, cualquier actuación extraordinaria que tenga que haber sobre las vías, como en un momento de degradación de la infraestructura, como sucede también en las carreteras, donde hay un déficit de inversión acumulado de 13.000 millones de euros, no se va a poder hacer, porque no hay posibilidad de sacar adelante unos presupuestos. Cuando sucedió lo de la financiación singular para Cataluña pactada para que Salvador Illa fuera nombrado presidente, para que este señor pudiera continuar en el gobierno, aquí, en esta misma mesa, además, se advirtió: cuidado con esto, porque al final lo que repercute es en el estado de los servicios públicos de otras comunidades autónomas e incluso de la propia Cataluña. Porque este tipo de negocietes, este tipo de cuestiones que tocan el presupuesto, al final lo que hacen es que la prioridad sean 7 votos en el Congreso sobre las necesidades reales que hay en el país. Y todos esos factores no se están teniendo en cuenta, pero explican el deterioro de los servicios públicos españoles. Claro. Y eso pasa desde las vías de tren hasta las carreteras, hasta los hospitales. Pero Rubén, ¿podemos saber que si se ha paralizado Rodalíes, las cercanías de Barcelona, sabemos que las de otras regiones están en ese mismo estado? O sea, ¿pueden seguir funcionando? Mi pregunta es, ¿tiene los trenes de Extremadura menos problemas de los que tiene Rodalíes, o solo se para Rodalíes y se le presta atención a lo que dicen los catalanes por la singularidad de la aritmética parlamentaria? Es decir, y esto va, a partir de lo que tú decías, va en contra de uno de los principios de este gobierno y de esta legislatura y del sanchismo, que pretende que creamos que nada de lo que sucede afecta, que nada tiene importancia, que no tener presupuestos no tiene importancia, que pactar con los independentistas y que unos partidos que tienen el 2% de los votos mantengan secuestrado a todo un gobierno no tiene importancia, que el tema de la corrupción, bueno, sucede un poco en todos los gobiernos y en realidad a ti no te afecta en tu vida porque estamos luchando contra el fascismo y entonces a ti no te afecta, hasta que resulta que todo eso tenemos la sensación, y hay muchos indicios, y voy a ser cuidadoso en el lenguaje, de que esa sobreideologización, de que el muro de Sánchez, de que la falta de los presupuestos, de que una gestión incorrecta porque Óscar Puente está a bloquearme a mí en Twitter en lugar de a ver si la vía está bien, condensa en un bogie que se sale, una vía que se rompe y 45 muertos. Eso es la inquietud profunda que yo tengo como ciudadano y que yo creo que podemos compartir mucha gente, salvo que estés absolutamente ciego y empieces a decir, a intentar, pues lo que ha intentado Sánchez, que es echarle la culpa a Irio, hacerse una dana y echarle la culpa a Moreno Bonilla del 112, diciendo que ellos habían advertido al 112 cuando es otra mentira. Es el 112 el que llamó a Adif, el que llamó a Renfe, perdón, para preguntarse por... O sea, todo esto. Pero al final la cuestión está en la sensación pegajosa y muy desagradable de que todos los problemas de este país al final se pueden concentrar en una tragedia. Hombre, yo creo que el nombramiento de Óscar Puente y luego los nombramientos que Óscar Puente hace en Adif y en Renfe, ojo, porque al fin y al cabo es una cadena eso.
tiene claramente un patrón de carácter político-ideológico, ni siquiera ideológico en el sentido más elevado del término. O sea, ni siquiera había, yo creo, hay una real agenda político-ideológico. Es ideológico en el sentido que se fundamenta sobre la ideología de la polarización. O sea, vamos a dividir... El esquema al muro. Exactamente. O sea, ¿cómo se puede? Porque aquí estamos olvidando, siempre pensamos el Ministerio de Transporte a Ábalos y toda en fin, todo su equipo. Pero entre Ábalos y Óscar Puente hubo otra ministra. Hubo otra ministra que se llama Raquel Sánchez. Presidente de Aparadores actualmente. Entonces, claro, la pregunta... Que fue la que firmó la renovación del loque de la vía. Que fue la que firmó. Quiero decir, la cuestión es por qué Sánchez, una vez que sale Ábalos y la sustituye a Raquel Sánchez, por qué el presidente del gobierno decide darle ese ministerio tan importante y sobre el cual él tenía mucha información que luego nosotros hemos ido descubriendo a lo largo de la legislatura sobre todo los trapicheos, los amaños y tal y cual, porque la idea de que este señor no sabía absolutamente nada, vamos, es tan difícil de creer como la del sabotaje ruso durante el apagón. Entonces, claro, se pone ahí una persona, Óscar Puente, que es conocido por su, capacidad delante de los medios de comunicación, en las redes, o sea, por ser lo que es un bulldog, es un soldado que va a atacar. Y él pone al mando de estas empresas públicas, Renfe, Adif, que tienen unos problemas también estructurales, porque también de esto habrá que hablar, de cómo los políticos durante muchos años han colocado ahí todos sus afines y tal igual. ¿No? Y los sindicatos. Y los sindicatos, sí. Pero quiere decir, donde se ha perdido el énfasis en la gestión técnica de las cosas, pero claro, ¿quién pone ahí a Óscar Puente? Es el señor Pedro Sánchez. Claro. O sea, ¿por qué? Porque a Sánchez le viene bien tener en un ministerio estratégico a una persona que pueda morder si hace falta morder. Bueno, Óscar Puente se ha dedicado durante meses y meses a señalar a los periodistas, a decir que las cosas que hacían eran fatal. O sea, se ha apuntado claramente a la estrategia de la desinformación. En el gobierno hay otros ministros, entre otros, no sé, yo pienso en Agricultura, Planas, por ejemplo. O sea, si os fijáis, es un ministro que posiblemente nadie desconoce, sí, pero porque es un ministro de perfil técnico. Sí. Y fíjate, es un ministro que lleva ahí siendo ministro desde el comienzo. ¿Por qué? Porque no genera problema, porque está en un área donde él más o menos intenta resolver las cosas. En cambio, claro, en transporte hacía falta alguien que tuviera la capacidad de desviar toda la batería de preguntas que podían surgir al hilo de toda la trama de corrupción que han ido montando durante la etapa de Ábalos. No valía con un perfil técnico. Una Nadia Calviño, para entendernos, ahí, en cuanto hubiera entrado, hubiera dicho, ¿esto qué es? Yo de aquí me voy, o sea, no me voy a comer ese tipo de situación. Y la arrogancia, yo creo, del ministro ha sido no darse cuenta que estaba llegando el tsunami. Porque, claro, lo que no se puede explicar es que por un lado se diga que, oye, que es un accidente, que, oye, casi fatal, que son cosas que pueden ocurrir, y a partir del día siguiente vamos a tener cambios de velocidad prácticamente en todos los tramos de la red. Una sensación de inseguridad tremenda para los ciudadanos y los viajeros. Y tú antes te preguntabas que si el tramo, no sé qué, si hubiera... Y yo me pregunto, ¿pero qué hubiera ocurrido si en el famoso tramo ese hubiera ido al tren a 250 kilómetros por hora? Sí. Que era el consejo de Adif. Eran los maquinistas que decían, yo aquí no me fío mucho de los numeritos que me pasa Adif y voy bajando. E iban a 200. Entrevistamos a un maquinista, que no decimos la compañía, que pasaba por ese tramo y nos contaba que no solo en ese, en otros tramos los maquinistas voluntariamente dicen, yo por aquí tan rápido no voy. Y dices, ¿qué me estamos hablando? Esos son, no esta semana. Esos son consejos de conductor, es decir, de grupo de WhatsApp, de ten cuidado aquí, ¿no? Que sí, sí. Bueno, pero es la imagen del pizzero. Claro, cuando dice, la pizza tiene que llegar en 3 minutos. Perdona, es que la moto le fallan los frenos, está mojado... no tiene aire en las ruedas y me voy a matar. Y le dice el encargado de la pizzería, no, nuestras pizzas tienen que llegar en 3 minutos. Y entonces iba el tío con la moto del pizzero y se mataba. Claro. Pero mira, ha dicho una cosa, Luca, que es muy interesante, que es comparar al ministro Zumbón con Planas. Que tampoco lo está haciendo muy bien. O sea, tampoco es que esté haciendo unos resultados maravillosos en el ámbito rural, pero es un perfil diferente. En absoluto, pero cuando ha sucedido lo de Mercosur o cuando los
tractoristas se han manifestado, los agricultores se han manifestado, no se ha escuchado una palabra negativa sobre ello, es decir, respeto, ya está, ¿qué es lo que tiene que hacer un ministro? Gestionar, mejor o peor, no tiene que hacer... Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Planas tiene fama, razonablemente hablando, de hablar, digamos, con los operadores del sector. Claro. Sí, se reúne con ellos, más con que los periodistas. Claro, Óscar Puente puso al mando de Renfe una persona cuyo cometido era mandar a callar a los sindicatos. Es que ahí voy. Porque tú lo sabes porque claro, es es que hay una cosa que la gente no sabe. En primer lugar, que el tal Álvaro Heredia había sido el gestor de los autobuses de Valladolid. Este hombre era una especie de experto en movilidad que había estado en el ayuntamiento de Manuel La Carmena y al que se le llevaron allí para arreglar los autobuses municipales. Terminó a palos con los sindicatos, terminó a palos con todo el mundo, con la oposición, y de repente aparece por aquí de candidato autonómico, no, de candidato por Más Madrid del ayuntamiento. Óscar Puente, y esto no lo sabe mucha gente por aquí, su principal rival en el PSOE era un tal Cecilio Vadillo. Sí. Y Cecilio Vadillo vio, en el PSOE provincial, vio una oportunidad de rascar votos del PSOE montando una plataforma para soterrar el tren en Valladolid que pasa por encima de... no pasa soterrado, es decir, y hay una obra pendiente que no es carísima, que es una locura hacerla, pero bueno. Este montó una plataforma y le preguntaron a Óscar Puente: oye usted, ¿qué le parece la plataforma de Vadillo? Y Puente dijo: pues que sepa usted que esto no está ni entre los 200 asuntos que me quitan el sueño. Perdió las elecciones y Vadillo consiguió unos votos que le hubieran valido otro concejal. Llama la atención porque ese tren que fue su maldición en Valladolid y que fue el que le hace aceptar esta oferta de Pedro Sánchez de: oye, necesito aquí un propagandista en vez de un ministro técnico al frente de transportes, se puede establecer un paralelismo entre lo que pasó ahí y lo que ha pasado aquí con el tren. Lo decías, Chapu, cada vez que alguien se quejaba de que su tren había llegado tarde, cada vez que se producía la evidencia de: oiga, nos está vacilando, ¿de qué sabotaje nos está hablando si lo que ha sucedido una vez más es un problema en la catenaria porque la infraestructura, según denuncian los sindicatos de transporte, no está en condiciones y cada vez habrá más accidentes porque no se está gestionando bien, porque los recursos públicos no se están destinando para que esto funcione mucho mejor. Cuando eso sucedía, se hablaba de intoxicación. La intoxicación, los bulos y la desinformación, la máquina del fango han sido el gran comodín para tapar todo lo que no les convenía. Y hoy, ya en el último día, después de demostrarse el desastre, después de que haya 45 víctimas sobre la mesa y las típicas de carreteras que no se pueden demostrar, pero que evidentemente el estado de la vía siempre facilita ese tipo de cosas, hoy, después de todo esto, sucede una maniobra tan propia de los socialismos a lo largo de la historia, que es una contraturia que se ha convertido en política, que Sara Santolaya declara la alerta antifascista. Esto es lo que hizo Mao, es la misma técnica que hizo Mao cuando fracasó y saltó adelante, lanzó la revolución cultural para, en un momento de debilidad, despegar una gran cortina de humo con la que reivindicarse. Eso lo hizo Stalin, eso lo han hecho todos los dictadores socialistas, y el socialismo tiene algo de eso, frente a la realidad, propaganda, y cuando la propaganda no funciona lanzamos más propaganda, y cuando no, lanzamos un plan de autocríticas o de lo que sea, y es lo que ha sucedido con este gobierno. Cuando tú te quejabas, Óscar Puente te llamó intoxicador, y ya con los muertos sobre la mesa están intentando ganar el relato con alertas antifascistas, con movimientos absurdos que culpan a Irio, que culpan que implican la filtración de mensajes del maquinista y el centro de control. Van a hacer todo lo que sea posible por ganar el relato, y yo creo que ahora viene otra nueva ola de intoxicación. No sé cuál, pero estoy seguro. Hablando de intoxicación, vamos con Javier Ruiz, que la verdad es que en Televisión Española, luego vamos con Silvia Chaurrondo. Es impresionante, y es verdad que el listón estaba alto. Dicerme, no, esto no puede empeorar. Sí. Uno de los escenarios de defensa a ultranza del gobierno lo hemos visto una vez más en el programa Mañaneros de Televisión Española, con Javier Ruiz al frente, donde le hemos visto desmontando supuestamente los bulos que publicaba ayer el diario El Mundo en su portada, las fotos de las vías, los años en las que fueron construidas, etc. Bueno, pues fíjense cómo se empleaba la faena. Porque ahora mismo lo que tenemos es una acusación de que la vía es vieja, de 1989, y que no se ha renovado, frente a lo que dijo Óscar Puente, que había asegurado que esa renovación se había producido ya. Esto es lo que ha publicado el diario El Mundo, esto es a lo que ha contestado Óscar Puente, diciendo, de nuevo, esto es un bulo. Y esta es la fecha de renovación y cómo se ha cambiado efectivamente la vía.
Es que... es que es muy loco, ¿eh? O sea, al final... Es muy loco. Tú hablabas de presupuestos, los llegan a aprobar 1.500 millones en vez de 1.300, ¿sí? En renovación de vías no iban a gastárselo, chapu. No, porque claro, no... Era un dinero que no se ve, ¿no? No es ideológico. O voy a aceptar el matiz que ha dicho Luca, que no es ideología, que es partidismo, no es partidista, ¿no? Van a conseguir una cosa, y es que todo el mundo piense, cada vez que alguien dice que algo es un bulo, que diga, ¿de verdad? O sea, van a conseguir asimilar el adjetivo de verdadero al bulo. Porque todas las cosas que se van diciendo que son un bulo terminan siendo ciertas. Y aquí con el concurso de Javier Ruiz en la televisión que pagamos todos. Es decir, que nosotros nos levantamos y ponemos unas cifras ahí con unos cuadros amarillos y entonces parece que son verdad. Pero en realidad lo que estamos asistiendo es a un rescate masivo de náufragos por parte del periodismo gubernamental. Que yo no tengo ningún problema si, por ejemplo, en la cadena SER o en otro medio de comunicación, su línea editorial es la de defender al gobierno. Es decir, no tengo absolutamente nada que decir, pero sí que tengo un problema cuando se hace con mi dinero, que es en un medio público. Es decir, cuando se dicen estas cosas en un medio público que obviamente no son ciertas, que se sabe que no son ciertas, pues también hay un cierto enfado, ¿no? Y hay una rebelión de la gente, ¿no? Pero lo que estamos asistiendo en los últimos días es a un intento, como digo yo, de rescate masivo. Es decir, todo el mundo al rescate del gobierno. Yo creo que le hacen un flaco favor. Yo tengo que romper una lanza a favor de la tibieza del Partido Popular en la gestión de esta crisis. Y voy a intentar explicar por qué. Cuando el Partido Popular lo que hizo fue dar 1 o 2 pasos atrás y quedarse naturalmente corto en sus calificaciones al gobierno y a lo que estaba sucediendo y a su petición de explicaciones en los primeros compases de la tragedia, en realidad lo que estaban dejando al descubierto era lo que estaba sucediendo. Cómo había toda una parte de los medios de comunicación que estaban intentando salvar a toda costa al gobierno y de cómo los defectos en la gestión que habían tenido el gobierno se manifestaban per se, sin que nadie pudiera acusar al Partido Popular de mira, estáis poniendo, como hizo el Partido Socialista en Valencia, estáis poniendo campañas en Facebook. Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con esto y que había mucha gente que pedía más dureza al Partido Popular, ¿eh? Pero... Ha subido, ¿eh? O sea, ahora ya más cañero. Salió Tellado el domingo, fue. Es verdad que al principio... Hombre, yo el primer día confieso que vale, pero ya el segundo, el tercero, dices, oye, tío... Sobre todo yo lo entiendo, pero no lo ha hecho ni el PP ni Vox. Que la oposición tendría que haber dicho, paralice usted hasta que pueda comprobar que las vías son seguras para los españoles, coño. Que está jugando a la ruleta rusa aquí con nosotros. Claro. De venga, 300. 60. Pero ¿cómo? Que lo hablábamos con Juan la semana pasada, que son cambios de velocidad que no es que digas de 300 a 280. No, de 300 a 80 kilómetros. Es que, por dices, ejemplo, tío, ¿qué me estás contando? Ya, termino con esto. Lo que dices tú de la institucionalidad en sí es un valor, yo creo. Y es un valor perdido. Y los otros partidos que critican al Partido Socialista por dinamitar la institucionalidad no pueden compartir ese juego. Yo eso estoy de acuerdo. Pero es verdad que hay cosas muy graves que están en juego. Por ejemplo, cuando el rey de España, cuyo papel era, digamos, asumido el de defender ante el mundo las infraestructuras de España, etcétera, dijo, hay que confiar en las infraestructuras españolas. Yo pensé, bueno, o no. Es decir, que uno no puede convertirse en el cómplice de lo que pueda suceder en un futuro accidente. Claro. Es decir, que esto es muy serio, porque los motivos de la causa, los que fueran de ese mal estado de las vías, no está claro cuáles son, aunque lo parece, y lo que no está claro seguro es que no vayan a repetirse de nuevo en otro punto.
Que son varios los puntos en los que han salido. Hay un discurso de ahora hablo de Javier Ruiz, por cierto, que oculta que trabajó en Voz Populi, que fuimos compañeros de mesa. Porque, ¿Sí? ¿Erais coleguitas? Claro, no compañeros de mesa, no, que no nos llevamos bien, pero vale, bien. Sobre la Casa Real. Ha repetido ya, además le han puesto al rey a decir esto, en varias ocasiones, eso de hay que tener cuidado con la intoxicación, con la influencia externa. Lo dijo en la riada y lo volvió a decir. Y lo ha vuelto a decir. Sí, el rey, el 3 de octubre de 2017, cuando salió a la palestra y condenó lo que había sucedido en Cataluña unas horas antes en el referéndum, ahí es evidente que recibió la contestación del independentismo, pero es que la mayoría de los españoles, o la mayoría de las personas que todavía conservan, mejor dicho, conservan cierto sentido de la razón en este país, defendió ese discurso, porque vio que era justo. Y yo ahora me pregunto, ¿qué quiere pasar a la historia? ¿Por la tibieza o por la manipulación de Alfonso XIII, por ejemplo? Que terminó por cometer perjurio, por defender al gobierno de lo que había pasado en Anual. ¿Por qué quiere pasar a la historia del rey? ¿Qué sentido tiene que hable de defender las infraestructuras de España en un momento en el que se ha visto y todo el mundo ve, todos los españoles ven en el día a día un evidente deterioro? ¿Cuál es lo que quiere hacer ver con todo esto? ¿Ilustrar que está secuestrada la Casa Real o que el rey es una figura secuestrada por parte del gobierno? ¿No tiene el rey opinión o simplemente un poco de personalidad para oponerse a todo este tipo de programa? Porque él ha caído en esa actitud, en la actitud de decir todo lo que se opone a la actuación gubernamental, y lo dijo también en Valencia, en un momento de crisis para el gobierno. Mucho ojo, hay que ponerlo en solfa, porque a lo mejor está sometido a influencias, a campañas exteriores. No, esa no es la actuación que, desde mi punto de vista, debería tener el rey aquí. Y a lo mejor hay quien confunde, deja de hablar del secuestro del monarca por parte del gobierno, que es lo que una parte de la prensa, la más acomodaticia, ha hablado, y empieza a hablar directamente de cierta complicidad. Y luego, con respecto a la cuestión de Javier Ruiz, y por ser breve, el Consejo de Informativos de Televisión Española emitió hace unas semanas un informe de 144 páginas en el que hablaba de decenas de situaciones de manipulación y de mentiras por parte del programa de Javier Ruiz y por parte del programa de Jesús Tintora. Decenas de manipulaciones que en cualquier país que no hubiera perdido la chaveta implicarían la cancelación inmediata de esos programas que cuestan más de 10 millones de euros al año. ¿Qué ha sucedido con Radio Televisión Española? A los periodistas que lo señalamos, como en concreto fue al Mundo y a nosotros en Independiente, hubo un directivo de Televisión Española que nos llamó la máquina del fango en redes sociales. ¿Y dijo algo al respecto el presidente de Televisión Española? ¿Y dijo algo al respecto la oposición? Callaron. Y esos programas se siguen emitiendo. Y el presentador que habló del bulo de la UCO hace unos meses y que se ha tragado todo tipo de desinformación porque el gobierno se lo ordenaba, sigue hoy y ha seguido hoy lunes hablando de la mentira y recitando las mentiras de Óscar Puente porque le conviene y porque sabe que en realidad está ahí porque este gobierno está. Y el día que el gobierno no esté, desde luego no le van a valorar ahí por su calidad periodística, que es absolutamente nula. Hombre, a ver, yo sobre el rey, sobre Televisión Española, es evidente que hay una injerencia preocupante por parte del gobierno, y entiendo que también una falta de honradez, no sé, de ontología profesional por parte de todos aquellos que están cabalgando ese tipo de ola. No sé muy bien por qué lo hacen, entiendo que porque los sueldos no son bajos. Supongo que se trata un poco, da la sensación un poco de fin de fiesta, ¿no? Cuando se quedan ¿sabes? Cuando organizas unas fiestas en casa, que luego los últimos a irse son siempre un poco los más, digamos, proclives a desbordar en algunos ámbitos, y son los más difíciles de que se vayan, porque yo creo que quien pretenda tener una trayectoria profesional mínimamente seria, normal es que se desmarque. De hecho, fijaros que, o sea, se habla tanto de estos casos, pero luego, quiero decir, la línea editorial del País se ha más o menos corregido. O sea, hay casos donde, evidentemente, incluso en la prensa favorable al gobierno se están dando cuenta de que esto no va a durar mucho tiempo. Sobre el tema de Rey, yo, discrepo un poco de vosotros, porque yo creo que Rey hay que intentar pensar... no tanto en cómo nosotros nos gustaría que Rey actuara, sino en cuál es el papel que Rey interpreta que debe defender como institución de jefatura del Estado. Es decir, yo creo que Rey puede decir, seguramente piensa que algo
algo no funciona del todo bien en la Moncloa, pero quizás supone que señalarlo es tarea de la oposición, de los partidos constitucionalistas de la oposición, de los medios de comunicación, de los ciudadanos. Claro. Quiero decir, yo creo que no le podemos pedir tampoco a Rey ser el líder de la crítica al gobierno, sea de derecha que sea de izquierdas. Pero no es esa mi exigencia. Yo tampoco, yo no es esa. Mi exigencia es que no pida confianza para unas infraestructuras que no pueden tenerla. Claro, y cuando dijo, estas cosas pasan, oye tío, estas cosas no pasan. O sea, en Japón 62 años de alta velocidad no les ha pasado nunca. En muchos países no pasan. Entonces, como si tú te metes ya en ese relato, tú, con lo fácil que es decir, hemos venido aquí a ver a las víctimas y para empezar, su mujer, ¿por qué habla? Bueno, o sea, su mujer, yo quiero escuchar al rey, a mí la periodista esta me da igual su opinión, coño, que habla constantemente en cada acto. Pero bueno, no vamos a hablar del rey, que me puede súper nervioso ese asunto, que hablamos el miércoles y el jueves del rey. Y oye, yo es la primera vez que lo critico porque me parece ya vergonzoso decir, mira, si vas a ser, como el otro día la foto es al trono vacío, ¿lo viste? No, aquí sentado que no se note. Digo, pues, y tanto que no se nota que eres rey. Funcionario, ya está. Pues para un funcionario macho, no, pues para eso Italia, para ser uno más, una hortera más, como iba vestido. O sea, es que es todo, ¿eh? Dices, yo desde que nombró jefe de la Casa Real al tipo este que era la mano derecha de Borrell, en un año, ¿eh? O sea, tú la famosa foto esta del tren irio con... Eso la subió a la Casa Real, pero no están posando, no están posando. Claro, eso lo explicamos, que no estaban posando. Vale, claro, quiero decir, esa foto, porque claro, se ha interpretado como el símbolo de la nación contra el Estado, ¿no? O sea, la idea del establishment que, bueno, en fin, o sea, yo creo que también tenemos que, sobre la figura de rey, sobre la institución de la jefatura del Estado, pues tener... intentar entender cómo ellos interpretan el papel en una situación de dificultad, en una situación en la que, fijaros que faltan 2 días a que Pedro Sánchez te monte una campaña electoral de carácter republicano. Es que además va a pasar seguro. Es que va a pasar seguro. Hay quien sostiene que la están ya planeando, pero... Claro que sí. Claro como que ellos sí. vean que esa opción de frente de izquierda con Rufián a la cabeza funciona, van a lanzar ese mensaje. Pero no vamos, tengo ninguna idea. Ninguna duda. Y el rey te prestas a los que quieren decapitarte, a ti y a tu hija. Yo entiendo que el rey, más allá de meterse en política, lo que tendrá que reivindicar es ejemplaridad, tanto en el comportamiento ciudadano como en el mero hecho de esto, si no funciona como es debido, por lo menos sembrando un poco la duda para que el camionero que ve que no puede ir por el carril derecho porque está destrozado, igual que en varias autovías españolas, no le tome como un fantoche. Diga, oiga, no, hay que tender a que todo funcione bien y mejorar las cosas que haya que mejorar. Y además que era muy fácil hacer un mensaje que no... pero las víctimas, ya está. Pero cuando el rey dice en España las cosas funcionan, o sea, en España hay cosas que funcionan. Sí. O sea, la Guardia Civil, la foto que saca el lunes a las 10 de la mañana es de la España que funciona. ¿O no? Que sí, que hay cosas que funcionan, pero esa foto era evidente que algo estaba sucediendo. Claro, esa foto tiene una intencionalidad de... Vamos. Lo que comentó todos los periodistas que estaban allí. ¿Cuántas fotos se hicieron ese día y por qué mandaron 2 o 3 con esa? ¿Por qué? O era una pista falsa, o era la Guardia Civil poniendo claro lo que había sucedido. Hubo otra que fue la de cuando descubrieron el boje y dijo el ministro que lo habían descubierto, la Guardia Civil mandó a 2 peritos ahí a la zona a hacer fotos y les fotografió a los peritos como diciendo, uy, a ver, a ver. Y hay cosas que funcionan, eso es indudable. Las investigaciones judiciales que se puedan abrir. O sea, yo creo que Rey cada vez peor, habla, o sea, quiero decir, que en España hay cosas que funcionan y cosas que no. En España hay españoles que funcionan y otros que no están haciendo las cosas bien. Pero claro, tampoco se puede tirar toda la nación. Quiero decir, aquí hay que señalar efectivamente si hubo corrupción en Adif, en el ministerio, y que si de esta corrupción y las negligencias se acabó en una tragedia, pues señalar a los culpables, con nombre y apellidos, estos son. Pero tampoco se puede decir que toda la red ferroviaria española está pudrida, porque esto es falso. O sea, porque España ha sido referente de AVE en el mundo durante muchísimos años. Ha sido. No, pero en todo caso no lo puede seguir siendo. El problema es que tiene que creerse los niveles de excelencia que no vienen de un pero yo creo corrupto. que el papel del rey no era calificar el estado de las infraestructuras en ese momento. Es decir, que podría ni tampoco, ni en un sentido ni en otro, ni alabar al gobierno, ni descabezar al gobierno. Lo que tenía que dar un sentido más neutro. Y estaba claro cuál era, además. Habrá que hacer lo que haya que hacer, ahora debemos
atender las víctimas y saber y que sepan que en representación de él, de su figura, están acompañadas por la totalidad del pueblo. Pero tampoco caemos en la idea de que las infraestructuras en este país están mal. Aquí el problema no es las infraestructuras están bien. O sea, si tú viajas en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, España te diría que está por encima de Francia. O sea, es que están muy bien. El problema es que tú lo tienes que cuidar. Pero tú dirías que la red ferroviaria está bien, Luca. Yo creo que la red ferroviaria evidentemente necesitará, es evidente, claro, un control sobre, digamos, real sobre cómo está. Pero yo creo que aquí el problema real ha sido que ha habido una falta de control. O sea, que esos tipos de problemas se detectan por infrasonidos y tal. Igual. Oye, tú esto lo tienes que monitorizar. ¿Me entiendes? Yo creo que Rey lo que quería comunicar es decir, quería decir, este es un país fuerte, es un país seguro. Pues eso diciendo, estas cosas pasan, dices, esto como Bangladesh, coño, que nos han muerto 2000. Bueno, pues ya sabéis que estas cosas a veces de vez en cuando se nos va un tren. Pero tampoco puede vender una mentalidad derrotista. Es que no tiene que vender nada, tiene que decir, yo me he venido aquí, he venido a apoyar a las víctimas. Y mi mujer está aquí, ya está. Y la mujer no tiene que decir nada. No hay que perder la mirada. Mira, no seas sortera, dedícate a escribir poemas, a ver, te dan un premio, coño, y déjanos en paz. Cuando un país tiene 13.000 millones de déficit en inversión en carretera solamente, cuando se registran incidentes diarios, tanto en la red de ferrocarril como de cercanías, yo sinceramente creo que hay algo que hay que no va bien. Y creo que hay algo que se puede España mejorar. viene 17 años de un gobierno corrupto que le ha interesado un bledo reparar los agujeros de las carreteras y mejorar las infraestructuras. Es que el deterioro ha sido galopante con Óscar Puente. Ni Ábalos, estando emborrachándose todos los días, fue capaz de destrozar como ha destrozado este tío hace 2 años, o 3 ya, Juanín, llevamos con el tema de los incidentes, retrasos, que ya nos habíamos acostumbrado. La gente se estaba acostumbrando a comprar agua. Pues a ver si se queda parado el tren y luego en la cafetería me quedo sin agua. Una botellita más por si acaso. ¿Qué dices, tío? O sea, es que ese es el rollo. Después de la pandemia no ha vuelto a ser el mismo país. Lo siento mucho, no ha vuelto a ser el mismo país. Yo no sé si es como consecuencia de la pandemia, de la inflación, de la dificultad de mantener las rutas comerciales internacionales. No lo sé, pero no ha vuelto a ser el mismo país y creo que es evidente. A lo mejor a la hora de construir, reparar, de mantener, es más caro el coste de los materiales y el Estado no tiene tanto dinero para hacer frente a eso. No lo sé. Habría que analizarlo la letra pequeña ahí. Pero creo que no somos un país mejor. Creo que somos un país bastante peor. Hombre, somos un país que ha tenido a Koldo en el ministerio encargado de esto. Y consejero de Renfe. De Renfe Mercancías. Claro, o sea, es que, claro, tío. Claro. Es que, ¿Qué puede pasar? O sea, ¿cuántos habrá? El lavaperros. Es que es eso, era el lavaperros del ¿cuántos ministro habrá? que ponía a sus putas pagadas con el dinero que tendrían que haberse invertido. En esto, yo lo siento, pero es que. Pero te digo más, es que puedes hacer las dos cosas, coño. O sea, es que puedes hacer las dos cosas. Mándame un currículum de la chica, toma esta foto en camisón y le pregunta al ministro y dice, bueno, la ropa de verano. No, Armando, la foto de la chica en camisón a la presidenta de DIF. Es que, ¿pero qué no harán? O sea, coño, ¿qué no harán? que esa es otra. Pardo de Vera, que luego tienes a su hermana diciendo toda la gestión fenomenal, pero hombre, si está tu hermana. Es que, o sea, es un nivel de mafia. El otro día un vídeo del Ya 42. Hablando del tema. ¿Ah, sí? Sí, es verdad. Se quejaron de que el balasto, que son las piedras estas, ya claro, términos que nunca desearíamos haber aprendido. El balasto, que son las piedras en las que se asienta la vía, que son las que absorben las vibraciones, se habían comprado a una UTE en la que estaba la cantera donde trabajaba la mujer de Koldo, que suministraba unas piedras que no estaban homologadas. ¿Vale? ¿Esto es la causa? No lo sé. ¿Es contexto? Sí. Es que es la India. Pues en todo esto, Silvia Inchaurrondo al rescate, la entrevista de hoy, es que es para verla. O sea, es impresionante. De principio a fin. En todas las facultades de periodismo. Esa frase manida que, bueno, que yo creo que sirve para ejemplificar lo que hemos visto esta mañana. Vamos a rescatar algunos de los momentos de esa entrevista masaje en Televisión Española al ministro de Transportes, Óscar Puente, que comenzaba de la siguiente manera. Silvia Inchaurrondo le pedía a su ministro que le hiciera una cronología de los hechos y el señor Puente le respondía así. Vamos a comenzar por cómo se produjo el accidente. Explíquenos la cronología cierta de lo que sucedió, ministro. Cierta, ¿eh? ¿Cómo mete ahí la palabra? Espero no cometer errores en las cifras, porque en este momento pues cualquier equivocación se aprovecha. No, vamos a ver, a las 19:40 y algo.
A las 19:40 y algo. Sí, pero fíjate la palabra cierta. Como dice, la cronología cierta, no la que están ustedes leyendo por ahí, la de verdad. Díganos la verdad. Así empezaba. Otra de las preguntas, estrella de Inchaurrondo esta mañana, era cómo estaba haciendo frente Óscar Puente a todas las campañas de intoxicación de estos días, cualquier atisbo de crítica contra el gobierno. ¿Cómo hacen frente a la campaña de intoxicación en marcha? Pues mire, yo de verdad ayer tengo un disgusto terrible. O sea, ahora es la víctima. Falta uno más. Es la víctima. Sí, Óscar Puente. La víctima Puente. de la tragedia ferroviaria. Puente, sí, lo está pasando mal. Uno más y ya abrimos fuego. Inicio, desarrollo y vamos al desenlace de esta sesión de masaje en Televisión Española. Le despedía Silvia Inchaurrondo a Óscar Puente y este le agradecía la entrevista en los siguientes términos. Gracias por habernos acompañado y por las explicaciones, ministro. Muchas gracias, porque así da gusto poderse por lo menos explicar. Gracias. Bueno, Da un gusto. Es que la frase es tan gráfica. Sí. Que de gusto, ¿no? Pero naturalmente no se refiere a nada, se refiere a que se ha sentido cómodo. Es una frase hecha. Es una frase hecha. Pero claro, está elegida por el enemigo. Es decir, que porque tiene una connotación de encuentro íntimo a la que no podemos desligarnos. Yo he prometido, porque no tengo el cuerpo para coñas marineras, que iba a hacer chistes alrededor de este asunto. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Primero, el hecho de que el bulo que suelta Puente en los medios, de que era una línea totalmente renovada, termina siendo íntegramente renovada, luego termina siendo parcialmente, íntegramente renovada. O sea que luego esos propios medios lo tienen que salir a decir ahí. O sea que es un bulo en propia meta. Y luego el hecho de que la pregunta sea ¿cómo vive usted la intoxicación? ¿En qué cabeza de periodista se ocurre preguntar eso? Porque yo tengo cierta lástima y puedo compadecerme y puedo tener empatía incluso por una persona tan arisca y agreste como Óscar Puente, de verse en medio, siendo responsable político, vamos a ir hasta ahí, de una tragedia de 45 muertos. Yo puedo entender. Y usted, ministro, ¿cómo está viviendo personalmente esta tragedia en la que una infraestructura que depende de usted, otra cosa, vuelvo a puntualizar de si ha sido responsable o no, pero que depende de usted, ha habido un fallo y han muerto 45 personas? ¿Cómo lo lleva? Porque debe ser duro, tiene que ser durísimo ser Óscar Puente en este momento. Yo le compadezco de verdad como persona. Yo no. Es decir, yo no podría dormir. Quiero decir que si yo fuera ministro de Transportes y murieran 45 personas en un tren ferroviario, pues, o sea, bueno, mi abuelo dirigía una mina. Mi bisabuelo dirigía una mina. Y mi abuela decía que la vez que más hundido ha visto a alguien era cuando en la mina había un accidente. Entonces dice que pasaba días en el pozo y que luego volvía y se metía en la cama y no quería salir allí durante mucho tiempo. Bueno, pues, pero esa es la pregunta. Pero no le pregunta eso Silvia Inchaurrondo. Silvia Inchaurrondo le pregunta cómo le está afectando la intoxicación que se está viviendo de los bulos. Eso es lo que le afecta a Óscar Puente, no que haya 45 muertos. Es decir, que la estructura es enloquecida. No, para mí es inmoral. O sea, a mí que se hable de bulo de desinformación en una situación así. ¿Pero qué me estás contando? O sea, eso es un debate universitario, académico, europeo. Además, la desinformación, hablamos de los rusos. O sea, ¿de qué estás contando? O sea, te quiero decir, es que, a ver, puede haber algunos medios de comunicación que estén apuntando de manera inexacta en algunas cosas, pero bueno, están intentando averiguar. Además, siempre los medios cuando escriben dicen, oye, según lo que nos están contando, lo que puede parecer, pero claro, a la espera de que el gobierno de sus, os explique concretamente lo que ha ocurrido. Yo creo que esto realmente, o sea, es como un desfase orwelliano de la situación. O sea, estamos realmente confundiendo el amor con el odio, la paz con la guerra. Hay una dislocación moral. Total. Y luego, oye, desde el punto de vista periodístico, a una semana de esta tragedia, a una semana, seas el periodista que sea, e entrevistes al ministro responsable del área, que termine la entrevista y el entrevistado diga, así da gusto ser entrevistado. O sea, yo creo que no hay periodista... O sea, para un periodista, que molestar al periodista que le dijera eso. Es un cuchillo en el corazón. O sea, te quiero decir que lo normal es que, mira, aunque tú puedas ser de su corriente política, esa entrevista tiene que ser incómoda por definición. Incómoda en el sentido difícil.
porque es un momento de enorme dificultad, más allá de que pueda caer una pregunta sobre cómo el ministro de Ares está viviendo ese tipo de tragedia. Pero ese tipo de tragedia en función de la tragedia que han padecido los muertos, los familiares, las víctimas. No sobre el problema de ese señor con los bulos en Twitter. ¿Pero qué estás diciendo? Una pequeña cosa, muy breve. La gente como Silvia Anchaurrondo, desde cualquier posición que ocupe, con ese espíritu, es la que precisamente lleva al enfrentamiento a las sociedades, porque considera al resto los enemigos. Y en esa frase, o sea, aquí no hay oposición, aquí no hay gente que disiente. En esa frase está en esa frase se delata. ¿Cómo lleva usted la intoxicación de estos, que son los malos, que nunca tienen razón, que siempre están en contra del progreso, del bien y de lo justo? Y luego, por otra parte, creo que no se nos puede pasar como detalle que después de los 56 minutos de entrevista de hoy, Silvia Anchaurrondo es la principal candidata para renovar como ganadora del premio que otorga el PSOE a la mejor periodista de la Comunidad de Madrid. Pues sí. Yo creo que lo va a ganar otra vez. Medio kilo, ¿no? No. Bueno, eso es lo que ella gana, ¿no? le correspondía en su contrato mercantil cada 2 años con Televisión Española, cosa que negó, pero cosa que es verdad. Cada 2 años. Sí. O sea, 250.000 al año, sí. Pero me extraña, como para no... Ahora está litigando contra RTV porque le han bajado el sueldo, pero le han tenido que contratar. Es que así no puede ser. Sí. No, pero no hay manera. Claro. Ya, fíjate. Por 4 duros no me pongo ahí delante de una cámara, vamos. O sea, 250.000 al año, es que es todo tan obsceno. De todas formas, fijaros que los Pepa dos... Bueno gana el doble que Pedro Sánchez. Fijaros que los dos, Silvia Anchaurrondo y Óscar Puente, han sido elegidos, o sea, han, digamos, obtenido su actual cargo que desempeñan, una en la televisión, otra, en la actual legislatura. O sea, antes Silvia Anchaurrondo, digamos, hizo la famosa entrevista a Feijóo en campaña electoral antes del 23J y luego, bueno, le dieron el programa. Y Óscar Puente era alcalde de Valladolid y ahora le han dado el ministerio. O sea, fijaros en la cabeza de Pedro Sánchez la legislatura cómo empezaba. O sea, ya empezaba fuerte, ¿eh? Sí. Pero mira, ha señalado algo que está bien. La entrevista a Feijóo estuvo bien. La de hoy está mal. Esa es la diferencia, es lo que le delata a ella. Sí, pero es que cuando cuando lanza Pedro Sánchez todo su parapeto militar informativo en Televisión Española, nos planteamos, vamos a unas elecciones o vamos a algo, porque toda esta maquinaria no se pone ahí para nada. Claro, lo que no sabíamos es que lo que iba a venir era una corrupción a gran escala y, bueno, por supuesto no podíamos prever que lo que iba a suceder era que Televisión Española, la televisión pública, iba a andar arreglando los problemas y sacándole cara al gobierno después de una tragedia, ¿no? Oye, pero me gusta eso de la distinción de RTVE normal y RTVE político-militar. Político-militar, efectivamente. Sí, es que es verdad. Telepedro político-militar. Sí, eso es lamentable. Bueno, vamos a acabar con buenas noticias dentro del panorama sanchista, que es complicado. Como habéis estado muy bien, regalos de Freedom Collection. Hombre, toma, bien. este para Luca, esta camiseta. Mira qué bonita. Es muy bonita. Mira qué primeras calidades. La verdad que sí, mucha calidad. Pero tienes que abrir, mira, enséñalo por detrás, para que vea la gente cómo va a ir Luca. A ver, Luca. Madre mía. Está muy bien. Nos está costando muy caro. Y vosotros, porque estáis enchufados en cada pedido, la pulsera de Freedom. Así que, toma. Luca, ¿a ti te la digo? Eso todo para mí, o sea, no, a mí sí, para ti. Que lo has hecho muy bien. Yo tengo la sudadera de Morante. Tú eres como el MVP al final tengo la de Ábalos. Tienes. Ahora vamos contigo. Pero Rubén, esta taza que nos la había pedido en numerosas ocasiones. Muchas gracias, es verdad. Ah, mira qué chulo. Es verdad. Mira que no te había dado la turra por mensaje. A ver si me regalan la taza. Pero no, cada vez que venía lo decía, oye, me lamentaba que ahí. Mira, contra la charocracia. ¿Cuánto daño ha hecho la charocracia? Y la pulserita también la tienes ahí. Muchas gracias, de verdad. Para ti. Mañana desayuno con esto. Hombre. Café solo sin azúcar. Chapu, esta es la tuya. Pues yo también desayuno café solo sin azúcar, vamos a ver. Ya sabía yo que me tenía que llevar bien con Rubén. Lo mío es el otro modelo. Charo. Es un poco el concepto. Ey, muy chula, ¿eh? A mí, he de decir, me gustan las dos, pero esta me gusta Sí, más. yo me decanto también por no moleste Charo. Porque claro, tiene un... Es que es como muy contundente, ¿no? O sea, directamente sí, cállate. Ya, por la mañana, sobre todo, cuando uno está... Sí, ¿Y la pulsera? También. Ah, vale. Toma. Pensaba que te la había dado ya. No. El que más tiene es Chapu. Yo tengo todo. Tú tienes un montón de cosas. En su santuario morantista. Son muy chulas, tiene... Sí, pues nos vamos a regalar ya nada más. La gente me pregunta, ¿y dónde esto? Pues en Freedom Collection. Claro.
¿En qué tertulia era? Era en El Gato al Agua, yo creo, en su día, ¿no? Que al MVP de la tertulia le daba un premio, un vino, alguna cosa así, ¿no? ¿Ah, sí? O el gato de honor, tal. Pero ¿y qué haces con el gato de honor? Mucho mejor esto. Pero además, cuando te vas de vacaciones... Esa ha sido verdad, sí. Esa ha sido muy mala. Te lo cuida el tertuliano al lado. Es que estoy flojo, ya te digo. Sí, es verdad. Hombre, es que estamos flojos como no. Estamos flojos. Pero bueno, hay que resistir y no perder la esperanza. Luca, nos vemos el próximo lunes. Cuando quieras. Rubén, a ti te vemos el viernes en lo que no te han contado. ¿De qué? Pues vete a saber. Mira cómo ha empezado la semana. O sea que ya veremos de qué. Veremos. Pero el viernes seguro que estamos ahí a las 9 de la noche. 100%. Chapu, te vemos la semana que viene. Sí. Te leemos en ABC. Estupendo. Estuviste en Córdoba, sí, en el pie del cañón. Y tu canal de YouTube. También he dejado unos días para reposarlo, pero ya he empezado a hablar de este tema. Y antes de que termines y mandes los saludos, me gustaría saludar al chico que se llama Julio Rodríguez, que es el hijo de Eli, que es un chaval de Adamuz que venía de pescar y fue el que se metió corriendo con 16 años hasta el último vagón de la vía. Y a mí me gusta decir que estas heroicidades nunca sabes. A mí me gustaría, si me viera en ese momento, ser capaz de hacerlo. Yo creo que no sería capaz. Pero me admira y habla muy bien de nuestro país, ¿no? De cómo hay gente que lo da todo. Y este chico fue uno de ellos. Y mandarle un saludo desde aquí y mandarle mucho ánimo y que se lo merece todo. Sí, además, este fin de semana, ¿no? Es el mismo chico que estuvo en la misa. Sí, correcto. Él y a todos los que ayudaron, claro. Sí. Pues siempre en las tragedias queda un pozo de que hay gente buena. Desde luego. Sí. Bueno, pues todas estas cosas en tu canal, Chapu a Paulaza, que ya has vuelto a la carga. Se pueden ustedes suscribir, lo dejamos en la descripción. Y ahí que te saluden, que además que te digan, vengo de tal. Que me digan, vengo de Big One. Y entonces ya digo, vale, aquí un Big Oneer. Claro. Un Hanner. ¿Y cómo llamas tú a los tuyos? Los chapulines. Los chapulines. Vale, pues eso. Sí, mejor que a Paola Acers, ¿no? Sí, a Paola Acers es un poco complicado. Sí, a Paola Acers además suena a Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, chapuzas, los chapuzas, a todas cosas no. Chapulines. Chapulines está bien. Chapulines está bien. Bueno, nos vemos semana que viene y en tu canal a diario. Genial. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresaremos mañana. Pueden entrar en Freedom Collection y aprovechar las rebajas que ya en enero se acaban hasta el 40% en algunos productos. Y nosotros regresaremos a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.